Tenga cuidado, señora. Por el amor de Dios, no se beba eso. He visto lo que su nuera acaba de echar en su copa. La advertencia me llegó no como un grito, sino como un susurro tembloroso casi imperceptible, mezclado con el tintineo de los cubiertos de plata y el murmullo elegante de la hacienda de los Morales. Esas palabras pronunciadas por un mesero que apenas debía tener 20 años, cayeron sobre mí con más peso que los 68 años que cargo sobre mis hombros. Me quedé inmóvil. Mi mano llena de manchas de la edad y venas saltadas se congeló a milímetros del cristal fino de la copa de vino tinto. El líquido oscuro brillaba bajo la luz de los candelabros seductor perfecto mortal. No miré al muchacho de inmediato. Mis ojos de farmacéutica entrenados durante 4 décadas para detectar impurezas en las fórmulas se clavaron en la bebida. A simple vista era un merlot costoso de esos que mi difunto esposo solía abrir en nuestros aniversarios. Pero ahora, con la advertencia, retumbando en mis oídos, pude ver lo que otros ignoraban, una leve efervescencia en el borde, una turbidez casi invisible que no pertenecía a la uva. No era vino lo que me ofrecían mis hijos esta noche. Era mi sentencia final. Me llamo Alma Montero. Soy la fundadora de Farmacias Montero, un imperio que levanté desde cero, mezclando jarabes en la cocina de un departamento infestado de cucarachas, mientras mi hijo dormía en una caja de cartón, porque no me alcanzaba para una cuna. Hoy tengo una fortuna que muchos envidian, pero estoy sentada en la mesa más exclusiva de Polanco, rodeada de las 3 personas que supuestamente más me aman en el mundo, y me siento más sola que un perro callejero bajo la lluvia. Frente a mí está Roberto, mi único hijo, el niño, por el que me sangraron las manos de tanto trabajar. A su lado Camila, mi nuera, esa mujer con rostro de porcelana inyectada y alma de serpiente. Y a mi derecha, invadiendo mi espacio personal con su olor a tabaco barato y colonia rancia, está don Rogelio, el padre de Camila, un hombre vulgar que mastica con la boca abierta y me mira como si yo fuera un cajero automático a punto de escupir billetes. ¿Qué pasa, suegra? ¿No le gustó el vino? La voz de Camila cortó mis pensamientos como un bisturí oxidado. Me obligué a levantar la vista. Ella me sonreía. Era esa sonrisa ensayada que pone para las fotos de Instagram, mostrando unos dientes demasiado blancos, demasiado perfectos. Es un reserva especial. Roberto lo pidió solo para usted. Dijo que quería consentirla porque últimamente la ve muy deteriorada. La última palabra la pronunció con una dulzura venenosa arrastrando las sílabas. Deteriorada. Así me llaman ahora. Ya no soy la jefa, ya no soy doña Alma. Soy el mueble viejo que estorba en la decoración minimalista de sus vidas. Miré a Roberto buscando en sus ojos algún rastro del niño que lloraba cuando se raspaba las rodillas. Pero mi hijo no me miró. Tenía la vista fija en su plato de ribeye, cortando la carne con una violencia innecesaria. El cuchillo rechinaba contra la porcelana un sonido agudo irritante que me erizó la piel. Crec, crec, crec. Roberto sabía. Por supuesto que sabía. Su silencio era más ruidoso que los gritos de un mercado. Mi corazón, ese músculo viejo y cansado que había soportado crisis económicas, viudez y traiciones de socios, sintió un dolor nuevo. No era un infarto, era la certeza de que el fruto de mis entrañas estaba esperando que yo bebiera ese veneno para poder heredar antes de tiempo. Está un poco caliente, querida, respondí, mi voz sonando sorprendentemente firme, aunque por dentro me estaba desmoronando. Sabes que soy mañosa con la temperatura. Voy a dejar que respire un poco. Camila soltó una risita burlona y le dio un codazo suave a su padre. Don Rogelio, con la servilleta metida en el cuello de la camisa, como si fuera un babero para adultos, soltó una carcajada grotesca, escupiendo migajas de pan sobre el mantel inmaculado. «¡Ay, doña Alma, usted siempre tan exigente!», bramó Rogelio agarrando su propia copa con sus manos toscas y peludas. «A su edad uno debería agradecer que todavía puede tragar. ¿No cree? Mi madre, que en paz descanse, a los 60 ya comía papilla. Usted tiene suerte de estar aquí con nosotros y no en uno de esos asilos donde huele a orines y a olvido». Se rió de su propio chiste y, para mi horror, Roberto esbozó una sonrisa tímida cómplice. Eso fue lo que más me dolió. No la grosería del patán de mi consuegro, sino la risa cobarde de mi hijo. Antes de continuar con este momento que definiría el resto de mi existencia, te pido algo sencillo. Si alguna vez has sentido la traición de tu propia sangre, si esta historia toca tu corazón, en algún momento suscríbete al canal. Aquí ningún dolor se cuenta en vano.
Y necesito saber que no estoy sola en esta mesa. Regresé mi atención al presente. La atmósfera era irrespirable. El aire acondicionado del restaurante estaba fuerte, pero yo sentía un calor sofocante subiendo por mi cuello. Camila me observaba con ojos de depredador. Estaba impaciente. Golpeaba sus uñas acrílicas largas y puntiagudas contra la base de la mesa. Tac, tac, tac. Era una cuenta regresiva. «¿No va a brindar con nosotros, suegra?», insistió Camila inclinándose hacia adelante. Su escote era excesivo para una cena familiar, y el diamante que colgaba de su cuello, un diamante que yo pagué, brillaba con arrogancia. «Hoy celebramos el futuro de la familia». «El futuro», repetí saboreando la ironía. «Claro, hija. El futuro es muy importante». Me llevé la mano al pecho fingiendo un ligero malestar. Necesitaba tiempo. Necesitaba pensar. Mi mente de farmacéutica empezó a trabajar a 1000 por hora. ¿Qué me habrían dado? ¿Cianuro? No demasiado rápido, demasiado dramático. Arsénico. Deja rastros. Tenía que ser algo moderno, algo que simulara una muerte natural o una crisis médica. Recordé que Camila había estado preguntando mucho sobre mis medicamentos para la presión últimamente. Y recordé también que hace una semana desapareció del almacén de la farmacia central una caja de porolanzapina por un antipsicótico potente que, mezclado con alcohol y en dosis altas, puede causar un colapso total del sistema nervioso, convulsiones, y en una persona de mi edad, un paro respiratorio o un daño cerebral irreversible que me dejaría como un vegetal. Ahí estaba el plan. No querían matarme al instante. Querían anularme. Querían que me desplomara ahí mismo frente a la por creme de la sociedad mexicana, babeando y convulsionando. Querían declararme incapaz, loca, senil. Querían la tutela. Querían mi firma electrónica. Querían mis farmacias. Sentí una náusea profunda, no física sino moral. Me dieron ganas de levantarme, voltear la mesa, gritarles que eran unos parásitos y salir de ahí. Pero doña Alma Montero no hace escándalos. Doña Alma Montero planea. Doña Alma Montero ejecuta. Si ellos querían jugar al ajedrez con la muerte, yo les iba a enseñar quién inventó el tablero. «Disculpen», dije, poniéndome de pie lentamente. Me apoyé en el bastón de caoba, no porque lo necesitara tanto, sino porque me daba un aire de autoridad. «Tengo que ir al tocador. La vejiga, ya saben, cosas de viejos». Camila rodó los ojos sin molestarse en ocultarlo. «No se tarde, suegra. El vino se oxida y pierde su encanto», dijo ella tomando un sorbo de su propia bebida. «No te preocupes, querida. Regreso en un minuto. No me perdería este brindis por nada del mundo». Caminé hacia los baños con la cabeza alta, saludando a un par de conocidos con un asentimiento leve. Mi espalda estaba recta, pero mis piernas temblaban. Al entrar al baño de damas me encerré en el cubículo más lejano. Me dejé caer sobre la tapa del inodoro, y por primera vez en 10 años me permití llorar. Pero fue un llanto seco sin lágrimas, un gemido ahogado que salió de mis entrañas. Saqué de mi bolso el espejo compacto. Me miré. Vi las arrugas, vi el cabello plateado impecablemente peinado, vi los ojos cansados, pero detrás de ese cansancio vi una chispa de furia que creí extinta. «Roberto, mi niño», susurré al vacío. Recordé sus manitas pequeñas agarrando mi dedo cuando aprendió a caminar. Recordé cuando le pagué la universidad privada más cara de Monterrey. Recordé cuando le compré su primer coche. Y ahora ese mismo niño me estaba sirviendo la muerte en copa de cristal. De pronto escuché un ruido afuera. Alguien había entrado. Me sequé los ojos rápidamente, compuse mi rostro y salí. Era una señora joven retocándose el labial. Me vio por el espejo y sonrió. «Buenas noches, señora. Qué elegante se ve usted siempre». «Gracias, hija», respondí. «La elegancia es la única armadura que nos queda a cierta edad». Salí del baño transformada. Ya no era la madre dolida. Era la empresaria que había destruido a la competencia en los años 90. Era la loba vieja que, aunque herida, todavía tenía colmillos. Mientras caminaba de regreso a la mesa, vi a Mateo, el mesero joven. Estaba parado cerca de la columna de servicio pálido, apretando la bandeja contra su pecho. Nuestros ojos se cruzaron. Le hice un leve gesto con la cabeza, un agradecimiento mudo. Él había arriesgado su trabajo, tal vez su vida, para advertirme. Ese muchacho extraño tenía más honor en su dedo meñique que toda mi familia junta.
Al llegar a la mesa, la escena era grotesca. Don Rogelio estaba contando una historia ruidosa, manoteando, casi golpeando a Roberto en la cara. Camila estaba ocupada mirándose en la cámara frontal de su teléfono, revisando si le brillaba la nariz. Nadie me prestaba atención. Era el momento perfecto. La invisibilidad de la vejez de la que tanto me quejaba ahora era mi superpoder. Me senté despacio. «Ya estoy aquí», anuncié, pero mi voz fue opacada por una carcajada estrepitosa de Rogelio. Y entonces le dije al policía que yo era intocable, gritaba el patán golpeando la mesa. La copa de vino de Roberto tintineó peligrosamente. «Papá, baja la voz», zurró Roberto mirando a los lados avergonzado. «Tú cállate, mandilón. Deja que los hombres hablen». Rogelio se giró hacia mí con los ojos inyectados en codicia. «Ya siéntese, señora. Vamos a brindar. Tengo sed». Todo sucedió en cámara lenta. Camila sacó su polvera para retocarse. Roberto bajó la mirada al plato, incapaz de sostener la tensión. Rogelio se inclinó hacia un lado para llamar al mesero y pedir más pan. Fue un segundo. Un parpadeo del destino. Fingí que se me caía el bolso al suelo. «¡Ay, qué torpe soy!», exclamé agachándome hacia la izquierda, chocando deliberadamente mi hombro contra el brazo de Rogelio. «Cuidado, señora», refunfuñó él distraído, mirando hacia donde había caído mi bolso. En ese instante de caos controlado, mi mano derecha se movió con la velocidad de una prestidigitadora. No me tembló el pulso. Mis dedos rozaron el tallo frío de mi copa envenenada y en un movimiento fluido la deslicé hacia la derecha frente al lugar de Rogelio. Al mismo tiempo, tomé la copa de él, la copa limpia, llena de vino seguro, y la traje frente a mí. Nadie lo vio. Estaban demasiado ocupados siendo egoístas, demasiado ocupados despreciándome para notar que la muerte acababa de cambiar de asiento. Me enderecé acomodándome el saco de Chanel. Perdón, es la artritis. A veces las manos no me responden». Rogelio bufó acomodándose la corbata. «Pues tenga más cuidado. Casi me tira el vino encima. Y este traje cuesta más que su pensión». Miré la copa que ahora estaba frente a él. Era idéntica a la que yo tenía antes. El mismo color rojo sangre, el mismo brillo. Pero yo sabía la verdad. «Bueno», dijo Camila guardando su espejo. Ya estaba aburrida. Quería terminar con esto. «Ya estamos todos. Brindemos». Levantó su copa. Roberto la imitó con la mano temblorosa. Rogelio agarró la copa por mí por copa, con sus dedos regordetes. «Por la familia», dijo Camila mirándome fijamente a los ojos desafiante. «Y por los nuevos comienzos. Que cada quien reciba lo que se merece esta noche». Yo levanté mi copa limpia, sostuve su mirada, no parpadeé. «Salud, hija», dije con una voz que heló la sangre de Roberto, aunque él no entendió por qué. «Tienes toda la razón. Que Dios le dé a cada uno exactamente lo que sembró». Rogelio no esperó más. Se llevó el borde del cristal a los labios. Vi cómo el líquido rojo tocaba su lengua. Vi cómo su garganta se movía al tragar. Clup, clup, clup. Bebió con ansia, con gula, sin saber que se estaba bebiendo su propia tumba. Bajó la copa vacía y se limpió la boca con el dorso de la mano. «Ah, buen vino. Tiene cuerpo. Aunque le falta un poco de azúcar para mi gusto». Sonreí. Una sonrisa fría, terrible. «Espera unos minutos, Rogelio», pensé para mis adentros, mientras tomaba un sorbo elegante de mi vino inofensivo. «El azúcar no te va a hacer falta donde vas a ir». El reloj en mi muñeca marcó las 9:15 p.m. El veneno tardaría unos 20 minutos en hacer efecto. 20 minutos para que el infierno se desatara en la mesa 4. Me acomodé en la silla, crucé las piernas y me dispuse a esperar. El espectáculo apenas comenzaba. El vino tinto bajó por mi garganta suave y sedoso, dejando un regusto a frutos rojos y madera vieja. Estaba delicioso. Pero lo que realmente me embriagaba no era el alcohol, sino la oscura satisfacción de saber que a menos de 1 metro de mí Rogelio se estaba bebiendo hasta la última gota de su propia maldad. Lo observé por encima del borde de mi copa. El hombre bebía con avidez, haciendo ruidos guturales, chasqueando la lengua como si quisiera extraerle hasta el último peso al vino que creía estar robándome. No tenía idea de que cada sorbo era un clavo más en su ataúd, ni de que su cuerpo, esa masa de carne sudorosa y maleducada, acababa de convertirse en un reloj de arena 20 minutos. Eso era lo que tardaba la olanzapina en dosis masivas en apagar las luces de la razón.
20 minutos para que el depredador se convirtiera en presa. Bajé la copa y la deposité sobre el mantel blanco con un tintineo delicado. Mis manos ya no temblaban. Una calma helada se había apoderado de mí, esa misma calma clínica que sentía en el laboratorio cuando tenía que medir miligramos exactos de sustancias peligrosas. Miré a mi alrededor. La cena continuaba con una normalidad aterradora. Camila cortaba su ensalada con gestos rápidos nerviosos. Sus ojos delineados con precisión quirúrgica se desviaban hacia mí cada 30 segundos. Buscaba la señal. Buscaba el parpadeo lento, la confusión, el balbuceo. Quería ver a la jefa derrumbarse para poder saltar sobre el cadáver de mi imperio. ¿Se siente bien?, suegra, preguntó Camila. Su voz destilaba una falsa preocupación que me revolvió el estómago más que cualquier veneno. La veo un poco pálida. El vino le cayó pesado. Ya sabe que a su edad el hígado no procesa igual. Sonreí internamente. Quería espectáculo, ¿verdad? Pues le iba a dar un pequeño adelanto. Me llevé la mano a la sien y cerré los ojos un momento soltando un suspiro trémulo. No sé, hija, de repente siento como un mareo. Todo me da vueltas. El efecto fue inmediato y devastadoramente doloroso de presenciar. Los ojos de Camila se iluminaron. Fue un destello de triunfo puro maligno. Le dio un puntapié a Roberto por debajo de la mesa. Mi hijo, mi Roberto, levantó la cabeza de golpe. Me miró y por un segundo vi pánico en sus ojos, pero no era pánico por mi salud. Era la ansiedad del cómplice que quiere que el crimen termine rápido. No se levantó para ayudarme, no me ofreció agua. Se quedó ahí petrificado, esperando a que su madre se rompiera en pedazos. «Debe ser el calor, mamá», murmuró Roberto desviando la mirada hacia su plato. «Relájate, ya se te va a pasar. O tal vez necesites descansar un largo rato». Esa frase me atravesó el pecho como una lanza. Descansar un largo rato. ¿Era el eufemismo para la muerte? ¿O peor, para el olvido en una habitación acolchada? En ese momento, cualquier rastro de duda que pudiera haber tenido cualquier remanente de piedad maternal se evaporó. Si alguna vez te has sentido invisible dentro de tu propia familia, si has notado cómo los que deberían protegerte son los primeros en afilar los cuchillos, quédate conmigo. No estás sola. Yo estoy aquí en esta mesa de lujo sintiendo el mismo frío que tú. Pero te prometo algo: el frío se quita cuando el fuego de la justicia se enciende. El tiempo se estiraba como un chicle. 5 minutos. 10 minutos. Rogelio ya se había terminado su copa y estaba sirviéndose más de la botella, rebañando la salsa de su plato, con un pedazo de pan, ignorando las miradas de desaprobación de los comensales de las otras mesas. Era un hombre vulgar, un nuevo rico sin clase, que pensaba que el dinero compraba educación. «Oiga, consuegra», eructó Rogelio discretamente, o eso creyó él tapándose la boca con el puño. «¿No tiene calor aquí? Estos lugares fifís siempre ahorran en el aire acondicionado». «Me estoy asando». Ahí estaba. El primer síntoma. La desregulación térmica. La olanzapina empieza afectando el hipotálamo, confundiendo al cuerpo sobre su propia temperatura. Rogelio se aflojó el nudo de la corbata, jalando el cuello de su camisa que ya estaba empapado en sudor. Su cara, normalmente rojiza por la presión alta, y el alcohol estaba empezando a tomar un tono violáceo congestionado. «Yo siento el clima perfecto, don Rogelio», respondí con suavidad tomando otro sorbo de mi vino limpio. «Quizás es usted. A veces la conciencia pesa y da calor». Él soltó una risotada brusca. «¿Qué conciencia ni qué nada? Eso es para los pobres. Nosotros los empresarios tenemos estómago de acero». Se rió de nuevo, pero la risa se cortó a la mitad, transformándose en una tos seca. Se llevó la mano a la garganta. «Carajo, tengo la boca seca como lija». «Oiga, mesero, más agua», gritó chasqueando los dedos de manera grosera hacia donde estaba Mateo. Camila frunció el ceño. Estaba confundida. Se suponía que la que debía tener la boca seca y la visión borrosa era yo. Me miró de nuevo escrutándome. Yo me mantenía erguida con la dignidad de una reina en el exilio, cortando mi carne en trozos perfectos. Ella no entendía qué estaba pasando. Su guión se estaba desmoronando y la improvisación la aterraba. «Papá, deja de gritar, nos están mirando», siseó Camila entre dientes. «Y tú, suegra, seguro que te sientes bien. Te veo demasiado lúcida». «Me siento de maravilla, querida», respondí, clavando mi mirada en la suya. «De hecho, siento una claridad mental que no tenía hace años».
Es como si de repente se hubiera levantado la niebla y pudiera ver exactamente quién es quién en esta mesa. Camila tragó saliva. Hubo un silencio denso cargado de electricidad estática. Roberto se removió incómodo en su silla. El ambiente estaba tan tenso que una chispa podría haber incendiado todo el restaurante. Y entonces el sonido de un cuchillo golpeando contra la porcelana rompió la quietud. Clan. Todos volteamos hacia Rogelio. El hombre había soltado los cubiertos. Sus manos, esas manos grandes y toscas, estaban agarrando el borde de la mesa con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Tenía los ojos desorbitados fijos en un punto invisible en el aire. «Papá, ¿qué haces?», preguntó Camila molesta. «No empieces con tus dramas para no pagar la cuenta». Pero Rogelio no estaba actuando. Intentó hablar, pero su lengua parecía de trapo. Las luces. Balbuceó. Su voz sonaba pastosa, arrastrada, como si tuviera la boca llena de algodón. Se apagan. ¿Qué luces? No seas ridículo, replicó Camila mirando al techo donde los candelabros brillaban con fuerza. Yo sabía lo que estaba pasando. Visión de túnel. El sistema nervioso central de Rogelio estaba colapsando bajo el peso de una sobredosis química diseñada para tumbar a un caballo, no para calmar a un anciano. La droga estaba cerrando las cortinas de su cerebro, bajando los interruptores uno por uno. De repente, Rogelio intentó ponerse de pie. Fue un movimiento torpe animal. Sus piernas no le respondieron. El gran cuerpo del hombre se ladeó pesadamente hacia la derecha, llevándose consigo el mantel, las copas y los platos. El estruendo fue monumental. Cristales rotos, salsa derramada, cubiertos volando. Rogelio cayó al suelo con un golpe seco y sordo que hizo vibrar el piso de madera. Quedó tendido boca arriba con la corbata deshecha y la camisa abierta, boqueando como un pez fuera del agua. «Papá», gritó Camila, poniéndose de pie de un salto, tirando su silla. «Papá, levántate, por Dios, qué vergüenza». Ella todavía creía que era una borrachera. Todavía creía que su padre simplemente había bebido demasiado rápido. Se acercó a él furiosa, dispuesta a levantarlo a jalones para esconder su indiscreción. Pero cuando se inclinó sobre él, se detuvo en seco. Un grito de horror genuino se le escapó de la garganta. Rogelio no estaba borracho. Estaba convulsionando. Sus ojos se habían volteado hacia atrás, dejando ver solo el blanco esclerótico surcado por venitas rojas que parecían a punto de estallar. Su cuerpo se arqueaba en espasmos violentos, golpeando rítmicamente contra el suelo. Y de su boca, esa boca que minutos antes se burlaba de mi vejez, empezaba a brotar una espuma blanca y espesa, mezclada con el vino tinto que había bebido. Parecía sangre rosada. «¡Hagan algo!», chilló Camila, mirando a los meseros, mirando a Roberto, mirando a cualquiera menos a mí. «Se está muriendo. Es un ataque al corazón». Roberto se quedó pegado a su silla, pálido como un fantasma. Estaba viendo a su suegro retorcerse en el suelo, y en su mente cobarde, estoy segura de que solo podía pensar en una cosa. ¿Esto es lo que le iba a pasar a mi madre? Yo permanecí sentada. No me moví, no grité. Crucé las manos sobre mi regazo, observando la escena con la frialdad de un juez dictando sentencia. Los comensales de las otras mesas se levantaron, algunos sacaron sus celulares para grabar la desgracia ajena, otros gritaban pidiendo un médico. El caos se apoderó de la hacienda de los Morales. «No es un ataque al corazón», Camila, dije, con voz calmada, casi inaudible, en medio del alboroto, pero lo suficientemente clara para que ella me escuchara. Ella se giró hacia mí con el rímel corrido por las lágrimas de pánico. ¿Qué dice? Dije que no es el corazón, repetí, levantándome despacio, apoyándome en mi bastón. Caminé hasta quedar a 1 metro de donde Rogelio pataleaba en su agonía química. Lo miré desde arriba. Parece una intoxicación querida, como si hubiera tragado algo que su cuerpo rechaza violentamente, algo venenoso. Camila me miró, y por primera vez esa noche el velo de la estupidez se le cayó de los ojos. Miró a su padre en el suelo echando espuma, miró la copa vacía de Rogelio rodando por la alfombra, y luego me miró a mí que estaba de pie, sana, fuerte y con la mirada más dura que ella jamás había visto en su vida. El terror puro le deformó la cara. Entendió. En ese segundo de horror absoluto, mi nuera entendió que el diablo no vive en el infierno, vive en la paciencia de una mujer que ha sido subestimada. «Tú», susurró Camila temblando.
El gerente ya viene, la interrumpí señalando hacia la entrada, donde un hombre de traje corría hacia nosotros con un radio en la mano. Será mejor que pienses rápido qué vas a decir, Camila, porque la policía hace muchas preguntas cuando un hombre se envenena en un restaurante público. La función había terminado. La cacería acababa de comenzar. El sonido de un cuerpo humano golpeando el suelo de madera fina tiene una resonancia particular, un golpe seco y definitivo que silencia hasta la música de violines más elegante. Rogelio se retorcía a mis pies como un gusano al que le han echado sal boqueando en busca de un aire que sus pulmones paralizados ya no podían procesar. La espuma rosada burbujeaba en las comisuras de sus labios, manchando la alfombra persa del restaurante, esa misma alfombra que Camila presumía costar más que el sueldo anual de mis empleados. Lo miré desde mi altura, apoyada en mi bastón, y por un segundo el tiempo se detuvo. No sentí lástima. Lo que sentí fue una oleada de recuerdos, imágenes del pasado, que me golpearon con la fuerza de un huracán, superponiéndose a la grotesca escena presente. Dicen que cuando la muerte ronda, ves pasar tu vida ante tus ojos. Pero yo no estaba muriendo. Era mi enemigo quien agonizaba. Sin embargo, fui yo quien viajó al pasado, mientras los meseros corrían como pollos sin cabeza y los comensales gritaban. Horrorizados, mi mente voló 30 años atrás. Me vi a mí misma joven con las manos agrietadas por los químicos, contando monedas en el mostrador de mi primera farmacia. Recordé el olor a leche agria y a pobreza que impregnaba mi ropa. Recordé a Roberto, un niño pequeño de ojos grandes y asustados, durmiendo en una caja de cartón detrás del mostrador porque no tenía con quién dejarlo y no me alcanzaba para una guardería. Cada peso que gané, cada fórmula que patenté, cada sacrificio que hice, fue para borrar ese miedo de sus ojos. Le construí un castillo para que nunca tuviera que dormir en una caja. Y ahora ese mismo niño convertido en un hombre de traje italiano estaba parado ahí, mirando cómo su suegro se moría por el veneno que estaba destinado a su propia madre y no hacía nada, absolutamente nada. Está teniendo un ataque, es epiléptico. El grito histérico de Camila me trajo de vuelta a la realidad. Mi nuera estaba arrodillada junto a su padre, pero no lo tocaba. Mantenía las manos en el aire como si le diera asco la espuma, como si la muerte fuera contagiosa y pudiera arruinar su manicura. ¿Dónde está el gerente? Que nadie llame a una ambulancia. Es privado. Privado. Solté una risa amarga y silenciosa. La estupidez de esta mujer no tenía límites. Un hombre se estaba debatiendo entre la vida y la muerte en medio de Polanco, y ella quería esconderlo bajo la alfombra como si fuera polvo. Pero yo sabía por qué gritaba. No era privacidad lo que buscaba, era impunidad. Si llegaba una ambulancia, llegarían los paramédicos. Si llegaban los paramédicos, harían un reporte. Y un reporte de toxicología revelaría que la sangre de don Rogelio estaba cargada con suficiente olanzapina para sedar a un elefante. Ella no protegía a su padre, se protegía a sí misma. Señora, por favor, tenemos que llamar al 911. Este hombre no respira bien, insistió el gerente, un hombre canoso que trataba de mantener la calma. Le dije que no, chilló Camila, poniéndose de pie y empujando al gerente con una fuerza sorprendente para su cuerpo delgado. Usted no sabe quién soy yo. Soy Valeria Cruz de Montero. Mi esposo es el dueño de Farmacias Montero. Nosotros decidimos. Ahí estaba, el apellido. Mi apellido. Lo usaba como un látigo, como un escudo, como si fuera de ella. Sentí un ardor en el estómago que no tenía nada que ver con el vino. Recordé el día que Roberto la trajo a casa por primera vez. Camila entró en mi mansión en Lomas de Chapultepec, mirando los techos altos y los cuadros antiguos, no con admiración, sino con cálculo. Uy. Doña Alma me dijo aquel día, arrugando la nariz operada, su casa huele a antiguo. Deberíamos remodelar todo, tirar esas cortinas viejas. Hay que modernizarse, ¿no cree? Lo viejo a veces estorba. En ese momento debí haberla echado a la calle. Debí haber escuchado mi instinto de loba que me gritaba que esa mujer era una intrusa. Pero vi a Roberto mirarla con adoración, con esa sumisión patética que heredó de no sé quién porque de mí no fue. Y callé. Callé cuando cambió los muebles. Callé cuando despidió a la cocinera que llevaba 20 años con nosotros porque cocinaba con mucha grasa. Callé cuando empezó a llamarme abuela, antes de tener nietos, solo para hacerme sentir vieja. Fui acumulando esos silencios como piedras en el bolsillo, y ahora esas piedras me estaban arrastrando al fondo del mar. Pero esta noche, el mar se había secado. Roberto, dije.
Mi voz no fue un grito, fue un latigazo. Cortó el aire denso del restaurante. Mi hijo se sobresaltó como si lo hubiera despertado de una pesadilla. Me miró sudando con la corbata chueca. ¿Vas a dejar que tu mujer decida sobre la vida de un hombre? ¿O vas a actuar como el dueño de la empresa que dices ser? Roberto abrió la boca, balbuceó algo ininteligible y volvió a mirar a Camila. El miedo. Ese maldito miedo en sus ojos. No miedo a la muerte, sino miedo a ella. Miedo a que ella le gritara, a que ella lo dejara, a que ella le quitara el acceso a ese mundo de fantasía plástica en el que vivían. En ese instante algo se rompió definitivamente dentro de mí. No fue el corazón. El corazón de una madre es elástico y aguanta mucho. Lo que se rompió fue la esperanza. La esperanza de que en el fondo mi hijo fuera un buen hombre atrapado por una mala mujer. No, él no era una víctima. Era un voluntario. Él sabía del plan. Él sabía que me iban a drogar para declararme interdicta, y no hizo nada para detenerme. Es que Camila dice que es epilepsia, mamá, tartamudeó él, patético, minúsculo. Mejor lo llevamos nosotros. En el coche. Al hospital de su amigo el doctor Red. El doctor Red. Otro nombre que conocía. Un psiquiatra corrupto que vendía recetas controladas al mejor postor. El mismo que seguramente les había conseguido la olanzapina. Querían llevarlo ahí para limpiar la evidencia, para cremar el problema antes de que alguien hiciera preguntas. Iban a dejar morir a Rogelio en el asiento trasero de su camioneta de lujo con tal de no ir a la cárcel. ¡Basta! El sonido de mi bastón golpeando el suelo resonó como un disparo. Avancé 2 pasos. La gente se apartó. Ya no era la viejecita inofensiva. Era doña Alma Montero, la mujer que había negociado con sindicatos corruptos y narcos que querían cobrar piso a mis farmacias. Gerente, llame a la ambulancia. Ahora. Y si esta mujer intenta detenerlo, llame a la policía y dígales que hay una obstrucción de la justicia. Camila se giró hacia mí con los ojos inyectados en sangre. Parecía una gata acorralada. Cállese, vieja estúpida. Usted no manda aquí. Usted ya no es nadie. Está senil. Ni siquiera sabe qué día es. La ofensa flotó en el aire cruda brutal. Los comensales soltaron exclamaciones ahogadas. Roberto se cubrió la cara con las manos. Pero yo, sonreí. Una sonrisa tranquila, casi dulce. Porque al insultarme, al perder los estribos frente a todos, Camila acababa de cometer su primer error fatal. Se había quitado la máscara de nuera perfecta. Ahora todos veían a la víbora. Tal vez esté vieja, Camila, dije con una calma que contrastaba con sus gritos. Y tal vez olvido dónde dejo mis lentes a veces. Pero tengo la memoria suficiente para recordar que la olanzapina no se receta para la epilepsia. Y tengo los ojos lo suficientemente buenos para haber visto cómo le vertías ese polvo blanco en la copa a tu padre, pensando que era la mía. El silencio que siguió a mis palabras fue absoluto. Fue un vacío sonoro. Camila se puso blanca como el papel. Dejó de respirar. Su boca se abrió pero no salió ningún sonido. Rogelio en el suelo soltó un último estertor ruidoso y quedó flácido inconsciente, pero vivo su pecho subiendo y bajando en un ritmo agónico. ¿Qué? ¿Qué dijo? Susurró Roberto bajando las manos de su cara. Me miraba con terror. No terror por lo que hice, sino terror porque yo por sabía. Lo que oíste, hijo, respondí clavando mis ojos en los suyos. Tu esposa intentó drogarme. Intentó anularme. Pero Dios es grande y el diablo es torpe. En su prisa, en su codicia cometió un error. Y ahora el que está pagando el precio de su ambición es su propio padre. Las sirenas se escucharon a lo lejos, acercándose aullando como lobos hambrientos en la noche de la Ciudad de México. Eran el sonido del destino que venía a cobrar facturas. Camila reaccionó. El pánico la hizo torpe. Se lanzó hacia la mesa, agarró su bolso y empezó a buscar algo frenéticamente. Las manos le temblaban tanto que dejó caer el contenido, un labial, las llaves del auto y un sobrecito de papel vacío arrugado. El sobre del veneno. Intentó taparlo con el pie, pero ya era tarde. Evan el mesero se adelantó sigilosamente y puso sus zapatos cerca marcando el lugar, protegiendo la evidencia sin decir una palabra. No, no es lo que parece, balbuceó Camila, retrocediendo hacia Roberto. Ella está loca. Roberto, diles. Tu madre alucina. Siempre me ha odiado. Ella lo envenenó. Ella cambió las copas. Sí las cambié. Admití alzando la voz para que todos los testigos escucharan.
Pero yo no traje el veneno a esta mesa, Camila. Yo solo me negué a beberlo. Es un crimen querer vivir. Es un crimen negarse a ser la víctima de su avaricia. La puerta del restaurante se abrió de golpe. Los paramédicos entraron corriendo seguidos por 2 policías. El aire se llenó de estática de radios sonando de voces de mando. Miré a Roberto una última vez. Estaba llorando. Lágrimas de cocodrilo. Lágrimas de niño regañado. En ese momento supe que la batalla por mi vida había terminado, pero la guerra por la justicia apenas comenzaba. Y yo, doña Alma Montero, no pensaba dejar prisioneros. Oficial, dije levantando la mano y señalando a mi nuera con mi dedo índice firme como una sentencia. Detenga a esa mujer. Y revise los bolsillos de mi hijo. Porque la noche es larga y los secretos pesan mucho. El viaje en la ambulancia fue una sinfonía de hipocresía que ni el mejor director de orquesta podría haber compuesto. Yo iba sentada en el banco lateral, aferrada a mi bolso, como si fuera el último salvavidas en medio del océano, mientras los paramédicos trabajaban frenéticamente sobre el cuerpo inerte de Rogelio. El monitor cardíaco pitaba con un ritmo errático veces bip, 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 bip por marcando el compás de nuestra desgracia. Camila iba del otro lado, pero no miraba a su padre. Estaba pegada a su teléfono susurrando con una desesperación que me erizó la piel. Doctor Red, conteste, maldita sea. Se lo llevaron al Hospital General. Tiene que ir para allá. Tiene que interceptarlos. Su voz temblaba, no por dolor de hija, sino por miedo de criminal. Estaba tratando de mover sus fichas, de cambiar el escenario del crimen antes de que se encendieran las luces del interrogatorio. Al llegar a urgencias, el caos nos engulló. El olor a desinfectante barato y café quemado me golpeó la nariz, un aroma que conozco demasiado bien después de 40 años vendiendo medicinas. Es el olor de la enfermedad, pero también es el olor de la verdad. Aquí en estas salas frías el dinero no compra salud y las mentiras no curan. Mientras bajaban la camilla de Rogelio, Camila intentó una vez más su táctica favorita, la intimidación. Se paró frente a la enfermera de triaje, una mujer robusta, con cara de haber visto demasiadas tragedias para impresionarse con un bolso de marca. «Quiero una habitación privada», gritó Camila, bloqueando el paso de la camilla. «Mi padre es un hombre importante. No puede estar aquí con esta gente». Señaló con asco a la sala de espera llena de familias humildes. La enfermera ni siquiera parpadeó. «Señora, quítese», o llamó a seguridad. «Aquí se atiende por gravedad, no por apellido». Fue la primera bofetada de realidad de la noche, y ver la cara de indignación de mi nuera fue un bálsamo para mi espíritu cansado. Nos relegaron a una sala de espera VIP pequeña y aislada gracias a la intervención tardía y cobarde de Roberto, quien finalmente usó sus influencias no para ayudar, sino para escondernos. Nos sentamos en silencio. El aire estaba tan tenso que se podría haber cortado con una tijera quirúrgica. Roberto caminaba de un lado a otro, aflojándose la corbata, secándose el sudor de la frente. No me miraba, no podía. Cada vez que sus ojos rozaban los míos, veía en él el reflejo de un niño que ha roto el jarrón más caro de la casa y espera el cinturonazo. Pero esto no era un jarrón roto, Roberto. Esto era matricidio en grado de tentativa. «Siéntate, por el amor de Dios», le espeté finalmente, mi paciencia agotada. «Pareces león enjaulado y me estás mareando». Roberto se detuvo en seco. Se giró hacia mí, con una expresión que mezclaba furia y súplica. «Mamá, ¿tienes idea de lo que has hecho? Esto es un desastre. La prensa se va a enterar. Las acciones de la empresa van a caer mañana mismo si se sabe que mi suegro se enfermó en una cena familiar». «Se enfermó», repetí soltando una risa seca sin humor. «Eso es lo que vas a decir, que le dio un aire, que le cayó mal el mole». Me puse de pie apoyándome en mi bastón y me acerqué a él hasta invadir su espacio personal. Quería que oliera mi perfume, ese aroma a lavanda que lo arrulló de niño, para que sintiera la magnitud de su traición. «No seas cínico, Roberto. Tu suegro no se enfermó. Tu suegro se tragó la trampa que tú y tu mujercita prepararon para mí. Y lo que te preocupa no es que el hombre se muera, lo que te preocupa es que la mancha de sangre te salpique el traje italiano». Roberto retrocedió chocando contra la pared. Abrió la boca para defenderse, pero en ese momento la puerta se abrió. Entró un médico joven con ojeras profundas y una bata que ya había visto mejores días. No era el tal doctor Red que Camila esperaba.
Era un médico de guardia de esos que trabajan 30 horas seguidas y no tienen tiempo para tonterías. Traía una carpeta en la mano y una expresión grave. Camila se lanzó sobre él como una hiena. «Doctor, ¿cómo está? Dígame que fue una alergia». «Seguro fueron nueces». «Él es muy alérgico, a las nueces siempre se pone así, se le cierra la garganta y se desmaya. Solo necesita un antihistamínico y nos lo llevamos, ¿verdad?». Hablaba rápido, atropellando las palabras, construyendo una mentira sobre la marcha, con la esperanza de que la velocidad ocultara los agujeros de la historia. El médico la miró por encima de sus lentes impasible. «Señora, si su padre fuera alérgico a las nueces tendría un shock anafiláctico. Tendría ronchas, hinchazón visible en la piel. El paciente no tiene nada de eso». Hizo una pausa dramática revisando sus papeles. «Lo que el paciente presenta es un cuadro severo de depresión del sistema nervioso central acompañado de signos extrapiramidales. Rigidez, muscular, convulsiones, alteración de la conciencia». Camila palideció. «Bueno, entonces es el corazón. Un infarto o un derrame. Mi papá tiene mucha presión». «No, señora», cortó el médico su voz, endureciéndose. «Hicimos un panel toxicológico rápido porque la sintomatología era demasiado específica. No es el corazón. Encontramos niveles letales de un fármaco psicotrópico en su sangre». Levantó la vista y clavó sus ojos en Camila, luego en Roberto y finalmente en mí. Alguien le dio una dosis masiva de olanzapina. El nombre del medicamento flotó en la habitación pequeña como una nube de gas tóxico. Olanzapina. Mi corazón dio un vuelco. Yo conocía ese nombre. Por supuesto que lo conocía. Soy farmacéutica. Es un antipsicótico atípico usado para tratar la esquizofrenia y el trastorno bipolar. Pero en dosis altas y mezclado con alcohol, es un martillo químico que apaga el cerebro. Olan. Que tartamudeó Roberto fingiendo ignorancia, aunque el temblor de sus manos lo delataba. «Eso debe ser un error. Mi suegro no toma medicinas para locos». «No es un error», insistió el médico. «Y la cantidad es tan alta que descarto una toma accidental. Esto no fue que se equivocó de pastilla, señor. Esto fue administrado. En ese preciso instante, las piezas del rompecabezas terminaron de encajar en mi mente con un chasquido doloroso y perfecto. No querían matarme. La muerte es definitiva, sí, pero la muerte levanta sospechas, autopsias, investigaciones. La muerte convierte a la madre en mártir. No. El plan era mucho más cruel, mucho más sofisticado». Miré a Camila, que ahora se mordía el labio hasta casi sangrar. Miré a Roberto, que miraba el suelo como si quisiera que la tierra se lo tragara. «Olanzapina. Si yo me hubiera bebido esa copa, habría empezado a balbucear en medio de la cena. Habría perdido la coordinación motora. Habría babeado. Me habría puesto agresiva o catatónica. ¿Y qué habrían hecho ellos? Habrían llamado a una ambulancia, sí, pero no a esta. Habrían llamado al tal Dr. Red. Y al día siguiente, con un video de la jefa comportándose como una demente en el restaurante más lujoso de México, habrían ido ante un juez familiar. Interdicción. Esa era la palabra clave. Juicio de interdicción por demencia senil. Sentí que las rodillas me fallaban y me dejé caer en una silla de plástico duro. El dolor no era físico, era un desgarro en el alma. Querían declararme loca. Querían quitarme mi capacidad legal. Si me declaraban interdicta, yo no podría firmar cheques, no podría vender la empresa, no podría tomar decisiones. Roberto sería nombrado mi tutor legal. Él tendría el control absoluto de mi fortuna y de mi vida. Me habrían encerrado en una habitación drogada día y noche con esa misma pastilla para mantenerme dócil mientras ellos gastaban mi dinero y desmantelaban mi legado. Me iban a convertir en un mueble, en un fantasma en mi propia casa. «Dios mío», susurré llevándome la mano a la boca. La crueldad del plan era tan grande que me costaba respirar. Hubiera preferido que me dispararan. Un balazo es honesto. Esto era una violación a mi dignidad, a mi historia, a mi ser. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó Roberto, acercándose un paso preocupado por mi repentina palidez. «¿Te sientes mal?». Levanté la vista. Mis ojos estaban secos, ardiendo de furia. «¿Que si me siento mal?», pregunté, mi voz subiendo de tono, cargada de veneno. «Me siento iluminada, Roberto. Ahora entiendo todo. La insistencia en la cena, el vino, las preguntas sobre mi memoria. No querían matarme, ¿verdad? Eso hubiera sido demasiado piadoso para ustedes. Querían encerrarme.
Querían que el mundo pensara que doña Alma se había vuelto loca para poder robarme la empresa sin que yo pudiera defenderme. «Mamá, no digas tonterías», empezó él, pero lo corté con un gesto violento de mi mano. «¡Cállate!», grité, y el médico dio un paso atrás sorprendido por la fuerza de mi voz. «Tú sabías que esa droga estaba en la copa. Ibas a dejar que me la tomara. Ibas a ver a tu madre babear y convulsionar para poder quedarte con el dinero». Camila intervino desesperada, tratando de recuperar el control. «Doctor, mi suegra está alterada. Ya le dije que tiene principios de demencia. Mire cómo grita. Está imaginando cosas. Esa medicina, seguro ella misma se la dio a mi papá por error. Ella maneja muchas medicinas. Ya no coordina». Era una jugada audaz. Intentaba usar mi propia acusación en mi contra. Intentaba convencerme al médico de que la loca era yo. Pero el médico no era tonto. Y yo tenía un as bajo la manga que ellos desconocían. Me puse de pie lentamente recuperando mi compostura. Me alicé el saco. Miré al médico a los ojos. «Doctor, le pido que llame a la policía ahora mismo. Esto es un intento de homicidio». «Nadie va a llamar a la policía», chilló Camila. «Sí van a llamar», dije con una frialdad absoluta. «Porque hay algo que ustedes no saben, par de inútiles». Saqué mi teléfono del bolso. La semana pasada hice un inventario sorpresa en la bodega central. Faltaba una caja de olanzapina de 10 miligramos. Lote 4589. Revisé las cámaras de seguridad del almacén. Hice una pausa disfrutando del terror que empezaba a deformar la cara de mi hijo. Y adivinen a quién vi entrando con su tarjeta de acceso personal a las 3 de la mañana para sacar esa caja. Roberto se desplomó en la silla cubriéndose la cara. Camila retrocedió hasta chocar contra la puerta cerrada. El médico nos miraba alternativamente comprendiendo que acababa de entrar en una zona de guerra familiar. «Doctor», dije guardando mi teléfono como quien guarda un arma cargada, «el paciente en la camilla es un daño colateral. La víctima iba a ser yo. Y el verdugo», señalé a mi hijo con la punta de mi bastón. «El verdugo lleva mi misma sangre». La puerta se abrió de golpe en ese momento. 2 oficiales de policía entraron seguidos por el gerente del restaurante, y detrás de ellos Evan el mesero sosteniendo una pequeña bolsa de plástico con una servilleta manchada dentro. «Buenas noches», dijo el oficial mirando el cuadro dantesco frente a él. «¿Quién es la familia del señor Rogelio Cruz?». Sonreí. Una sonrisa triste final. «Ellos son su familia oficial. Yo soy la testigo de cargo». La llegada de la policía al hospital no fue el final del espectáculo, sino el preludio de la verdadera catástrofe para mi familia. Evan, con la valentía de quien no tiene nada que perder más que su honor, entregó la servilleta manchada al oficial. «Aquí está, jefe», dijo el muchacho, y su voz no tembló. La señora se limpió los dedos en esto, después de echar el polvo. Todavía tiene granos blancos atrapados en la tela. Camila intentó abalanzarse sobre él gritando como una verdulera en día de plaza, perdiendo todo rastro de esa clase que tanto se esforzaba en fingir. «Es un montaje. Ese muerto de hambre me quiere extorsionar», chillaba mientras 2 oficiales la sujetaban por los brazos. Verla así despeinada con el maquillaje corrido y la espuma de la rabia en la boca fue como ver un cuadro costoso derritiéndose al sol. Ya no era la nuera perfecta, era una bestia acorralada. Pero el golpe de gracia no lo dio Evan ni la policía. Lo dio el licenciado Vargas, mi abogado de toda la vida y apoderado legal del grupo farmacéutico, quien entró en la sala de espera, acompañado no por su asistente habitual, sino por 2 agentes federales de traje gris y rostro impenetrable. El silencio que se hizo en la sala fue sepulcral. Roberto, que hasta ese momento había estado lloriqueando en un rincón pidiendo clemencia, se puso más blanco que la pared del hospital cuando vio el escudo de la Fiscalía General en las solapas de los recién llegados. Vargas ni siquiera miró a mi hijo. Se dirigió directamente a mí, se quitó el sombrero y me entregó una carpeta gruesa. «Doña Alma», dijo con esa gravedad que solo usan los hombres que traen noticias de muerte. «Lamento interrumpir, pero esto no puede esperar. La auditoría sorpresa que usted ordenó hace 3 días ya arrojó resultados». Roberto se deslizó por la pared hasta quedar en cuclillas, cubriéndose la cabeza con las manos. Sabía lo que venía. «Mamá, por favor, no leas eso», gimió desde el suelo con la voz rota de un niño que sabe que el cinturón ya no es suficiente castigo. «Te lo juro que lo iba a reponer. Solo necesitaba tiempo». Rogelio tenía deudas de juego.
¿Eran ellos o nosotros? Ignoré sus súplicas y abrí la carpeta. Lo que leí me heló la sangre más que el propio intento de envenenamiento. No era solo dinero. Si Roberto hubiera robado 1 millón de pesos para pagar casinos, tal vez, tal vez, mi corazón de madre lo habría perdonado algún día. Pero esto era monstruoso. Mis ojos recorrieron las facturas falsas, las rutas de distribución alteradas, medicamentos oncológicos falsificados. Las letras bailaban ante mis ojos. Mi hijo y su suegro habían estado usando la red de distribución de Farmacias Montero, la empresa que yo construí para sanar gente para vender agua con azúcar a clínicas rurales, haciéndola pasar por quimioterapia para niños con cáncer. Cerré la carpeta de golpe. El sonido resonó como un disparo en la habitación. Sentí una náusea tan profunda que tuve que apoyarme en el licenciado Vargas para no caer. ¿Agua y azúcar, Roberto?, pregunté en un susurro que era más aterrador que cualquier grito. Tu padre murió de cáncer. Tu padre sufrió dolores que no te imaginas. Y tú te atreviste a lucrar con la esperanza de gente que está pasando por ese mismo infierno. Era dinero fácil, mamá, gritó él levantando la cara, bañada en lágrimas y mocos. Las medicinas reales son muy caras. Nadie se da cuenta, se mueren de todos modos. Esa frase fue su sentencia de muerte emocional. En ese instante Roberto dejó de ser mi hijo. Se convirtió en un extraño, en un error genético, en una mancha en mi historia. Me acerqué a él. Levanté la mano. Él se encogió esperando el golpe, pero no le pegué. No valía la pena ensuciarme las manos. Oficial, dije girándome hacia los agentes federales. Llévenselos. A él por fraude y delitos contra la salud. A ella por intento de homicidio. Y al que está en la camilla, encadénenlo a la cama porque si sobrevive al veneno, quiero que se pudra en la cárcel. Si estás escuchando esto y sientes que el corazón se te hace pequeño, dale un me gusta a esta historia. No por mí, sino por la justicia, porque a veces el acto de amor más grande que una madre puede hacer es dejar que sus hijos enfrenten las consecuencias de sus propios actos. A veces cortar las alas es la única forma de evitar que vuelen hacia el abismo. Los meses que siguieron fueron un borrón de juzgados, titulares de prensa y soledad. Rogelio no duró mucho. El daño cerebral por la sobredosis, combinado con su pésima salud y el estrés de la prisión, se lo llevó en menos de 8 semanas. Murió solo en la enfermería del reclusorio norte, sin nadie que le llevara ni un vaso de agua. Justicia divina, dirían algunos. Yo le llamo limpieza. Roberto recibió una condena de 15 años. Sus abogados intentaron alegar que fue manipulado, que no sabía lo que hacía, pero las firmas en las facturas decían lo contrario. Lo visité una sola vez. Me pidió perdón, me pidió dinero, me pidió que usara mis influencias. Le dije que mi única influencia ahora era mi conciencia, y que esa ya estaba tranquila. Pero el destino tenía reservada la lección más poética para Camila. Al no tener antecedentes y haber colaborado delatando las cuentas secretas de su padre para salvar su propio pellejo, logró evitar la cárcel, pero no el castigo. El juez, un hombre sabio, que entendió la naturaleza de su vanidad, le impuso una pena de servicio comunitario, 3.000 horas de trabajo de limpieza en instituciones públicas. Y moviendo un par de hilos con la administración del edificio, donde antes tenía mis oficinas corporativas, me aseguré de que su institución asignada fuera el lugar donde más le doliera el orgullo. 6 meses después de aquella cena fatídica, entré al vestíbulo de mi antiguo edificio. Los pisos de mármol brillaban impecables. Caminé hacia los elevadores, el taconeo de mis zapatos resonando con autoridad. Y allí la vi. Estaba cerca de los baños de la planta baja. Llevaba un uniforme gris 2 tallas más grande y unos zapatos de goma horribles. El cabello, antes rubio platino y perfecto, ahora estaba recogido en una red barata mostrando raíces oscuras. No había maquillaje, no había joyas. Solo había una mujer amargada exprimiendo un trapeador en una cubeta de agua sucia. Camila levantó la vista al escuchar mis pasos. Nuestros ojos se encontraron. Por un segundo vi el impulso en ella de soltar el palo, de gritarme, de insultarme. Pero luego miró a su alrededor. Vio a los ejecutivos pasar. Vio su uniforme. Vio mi ropa de diseñador. La vergüenza la golpeó como un ladrillo. Bajó la cabeza derrotada y volvió a frotar una mancha imaginaria en el suelo, con una furia impotente. Me detuve un momento. Podría haberle dicho algo. Podría haberle dicho: ¿te acuerdas cuando dijiste que yo olía a viejo? Ahora tú hueles a cloro. Pero no lo hice. El silencio era un castigo mucho más cruel.
Simplemente pasé de largo dejándola allí, arrodillada ante el mundo que una vez creyó dominar. La vida tiene una forma curiosa de poner a cada quien en su lugar. Algunos suben escaleras y otros las limpian. Salí del edificio y el sol de la tarde me recibió con un abrazo cálido. Afuera en un banco del parque me esperaba Mateo. Ya no vestía el uniforme de mesero. Llevaba una camisa azul sencilla pero pulcra y tenía una computadora portátil en las piernas. Al verme, se levantó de un salto y me ofreció el brazo con esa caballerosidad que ya no se encuentra. Doña Alma, ya revisé los correos de la fundación, me dijo con una sonrisa genuina. Aprobamos las becas para los primeros 50 estudiantes de medicina. Chicos de zonas rurales. Van a ser grandes doctores. Sonreí. Mateo, el muchacho que me salvó la vida con un susurro ahora, era mi asistente personal y el director de mi nueva fundación benéfica. No llevaba mi sangre, pero tenía mi espíritu. Había encontrado en él al hijo que Roberto nunca quiso ser. «Vamos, muchacho», le dije tomando su brazo. «Invítame un café. Tengo ganas de celebrar». «¿Qué celebramos?», jefa, preguntó él. «Que estoy viva, Mateo», respondí mirando al cielo despejado de la Ciudad de México. «Y que por fin, después de tantos años, cargando el peso de una familia que no me merecía, he aprendido a soltar. Celebramos que mi legado no será una cuenta bancaria manchada de sangre, sino un ejército de batas blancas que salvarán vidas en lugar de quitarlas». Caminamos juntos por la avenida Reforma. La gente pasaba a nuestro lado ignorando que esa anciana del bastón acababa de ganar la guerra más dura de su vida. No me importaba. Yo sabía quién era. Soy Alma Montero. Sobreviví a la pobreza, sobreviví al éxito y sobreviví a mi propia familia. Y ahora, mientras el sol se pone pintando las nubes de naranja, sé que lo único que me voy a llevar a la tumba es la satisfacción del deber cumplido y la paz de una conciencia limpia. Así termina mi historia, queridos amigos. No con un final feliz de cuento de hadas, sino con un final real, de esos que dejan cicatrices, pero también sabiduría. Si algo aprenden de mí hoy, que sea esto: revisen sus copas, pero sobre todo revisen a quién sientan a su mesa. Porque la sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia. Gracias por escucharme hasta el final. Soy Adriana, y esto fue una historia más para sanar el alma. Nos escuchamos en el próximo relato. Las sirenas de la policía tienen un canto diferente cuando suenan para ti. Ya no es el aullido de la justicia ajena que escuchas a lo lejos mientras tomas café en tu terraza. Es un grito estridente invasivo que se mete debajo de la piel y te anuncia que tu vida tal como la conocías ha dejado de existir. Salimos del hospital escoltados, no como una familia en desgracia, sino como una banda de criminales desarticulada. Afuera, la noche de la Ciudad de México nos recibió con una llovizna fría de esa que no moja pero cala los huesos, una chipi chipi molesta que parecía llorar por la vergüenza del apellido Montero. Me subieron a una patrulla distinta a la de ellos. Yo iba como testigo protegida, ellos como imputados. A través de la ventanilla trasera vi cómo empujaban a Camila al interior de una unidad policial. La dama de sociedad había desaparecido. En su lugar había una fiera histérica que lanzaba patadas y mordiscos al aire. «Suéltame, gata igualada», le gritó a una oficial que intentaba protegerle la cabeza para que no golpeara el marco de la puerta. «Mis zapatos valen más que tu vida entera. Te voy a dejar en la calle». La oficial, con una paciencia de hierro forjada en las calles más duras de la capital, simplemente la empujó hacia adentro y cerró la puerta con un golpe seco. Clac. Ese sonido, el del metal, bloqueando la libertad, fue la primera nota de una sinfonía de desastres que apenas comenzaba. El trayecto hacia el Ministerio Público fue un viaje al infierno en cámara lenta. Yo iba apretando mi bastón con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Mi mente traicionera intentaba buscar excusas. Quizás Roberto fue obligado, quizás Camila lo amenazó. El instinto materno es una enfermedad crónica. Incluso cuando ves al monstruo sigues buscando al niño. Pero entonces recordaba la mirada de mi hijo en la mesa. No hubo miedo en sus ojos cuando su suegro cayó. Hubo cálculo. Hubo decepción porque el plan había fallado. Esa certeza me quemaba el pecho más que cualquier ácido. Llegamos a la delegación. El lugar olía a burocracia rancia, a sudor viejo, a tinta barata y a miedo. Es un olor inconfundible en México, el aroma de los lugares donde la esperanza va a morir atrapada entre trámites y mordidas.
Nos sentaron en bancos de metal separados. Camila seguía gritando, exigiendo hablar con el procurador, con el presidente, con el papa, si fuera necesario. Roberto, en cambio, estaba mudo. Se había encogido en su asiento con la cabeza entre las rodillas, temblando como un perro mojado. Se veía patético. Se veía culpable. El licenciado Vargas llegó unos minutos después, abriéndose paso entre los escritorios llenos de expedientes amarillentos. Su rostro, generalmente una máscara de profesionalismo legal, estaba desencajado. Se acercó a mí, se agachó para quedar a mi altura y me habló en voz baja, cuidando que los policías que custodiaban a Roberto no escucharan. «Doña Alma, la situación es crítica», susurró secándose el sudor de la frente con un pañuelo de seda. «Ya hablé con el fiscal. Los cargos son graves, pero hay algo más. Algo que encontramos en la auditoría digital hace apenas una hora mientras usted venía en camino». Más pregunté, sintiendo que el cansancio me aplastaba. «¿Qué más pueden haber hecho Vargas? Vendieron las farmacias, hipotecaron mi casa». Vargas negó con la cabeza. Miró de reojo a Roberto con una mezcla de lástima y asco. «No, señora. Es sobre el seguro de vida. Un seguro corporativo Keyman, hombre clave, que se contrató hace 3 meses sobre su vida». Fruncí el ceño. «Yo no autoricé ningún seguro nuevo». «Exacto. Falsificaron su firma digital», explicó Vargas, y su voz bajó aún más volviéndose un siseo peligroso. «La póliza es por $10 millones, pero la cláusula es lo que nos heló la sangre a mí y a los auditores. La póliza tiene una cobertura específica de muerte accidental o repentina por causas naturales no preexistentes que se paga al doble si ocurre en el primer año». Sentí un golpe en el estómago. Muerte repentina, no preexistente. Estaban apostando contra mi vida, dije, entendiendo la magnitud de la frialdad. No solo querían la herencia, querían cobrar el premio gordo por mi cadáver. Y el beneficiario principal no es la empresa. Doña Alma, remató Vargas clavando el último clavo. Es un fideicomiso privado a nombre de Roberto Montero y Camila Cruz, domiciliado en las Islas Caimán. Me giré lentamente hacia donde estaba mi hijo. Él levantó la vista en ese momento. Nuestros ojos se cruzaron a través del pasillo sucio de la delegación. Él vio que yo sabía. Vio al abogado susurrándome, y supo que su castillo de naipes construido sobre mentiras y avaricia se había derrumbado por completo. Y entonces hizo algo que me revolvió las entrañas, más que el propio intento de asesinato. Me sonrió. Fue una sonrisa mueca, una sonrisa de niño chantajista que cree que todavía tiene poder. Mamá, gritó desde su banco, ignorando al policía que le ordenó callarse. «Mamá, diles que es un error. Soy tu hijo. Soy tu sangre. No puedes dejarme aquí con esta gente. Me van a comer vivo. Sácame y te explico todo. Te juro que todo fue idea de mi suegro». Ahí estaba. La cobardía, en su máxima expresión, echándole la culpa al muerto. Ni siquiera tenía la hombría de asumir su maldad. Me puse de pie. Mis piernas, que minutos antes me pesaban toneladas, de repente se sintieron fuertes, alimentadas por una furia volcánica. Caminé hacia él. El policía intentó detenerme, pero Vargas le hizo una señal para que me dejara pasar. Me paré frente a Roberto. Él se encogió esperando un abrazo, esperando que mami sacara la chequera y arreglara el desastre como siempre lo había hecho desde que rompió la ventana del vecino a los 10 años. «No fue idea de tu suegro contratar ese seguro de vida, Roberto», le dije, mi voz resonando clara y letal en el pasillo. «Tu suegro era un ludópata idiota, no tenía la inteligencia para armar un fideicomiso en las Islas Caimán. Esa fue idea tuya, de tu maestría en finanzas que yo pagué». La cara de Roberto se descompuso. El color abandonó sus mejillas. «¿Cómo? ¿Cómo sabes?», balbuceó. «Yo sé todo», lo corté. «Sé de las medicinas falsas. Sé del agua con azúcar que le daban a los niños con cáncer. Sé del seguro. Y sé que esta noche en esa mesa no estabas cenando con tu madre. Estabas cenando con tu víctima. Era por el bien de la familia», estalló él desesperado, agarrándose de los barrotes de su propia mentira. «La empresa se estaba estancando. Tú estás vieja, mamá. Ya no tienes visión. Camila y yo queríamos modernizarla, llevarla al siguiente nivel. Necesitábamos el capital. Tú no lo soltabas. Eres una egoísta que prefiere morirse sentada en el trono antes que dejar brillar a su hijo». Las palabras me golpearon como bofetadas físicas. Vieja, egoísta.
Así que eso era lo que realmente pensaba. Todos los te quiero, todos los abrazos del Día de las Madres eran teatro. La verdad era esta, me despreciaba. Brillar, pregunté, acercándome tanto que pude ver el sudor sucio en su cuello. Llamas. Brillar a convertir mi legado en una cueva de ladrones. Llamas brillar a matar a tu madre. Me enderecé, recuperando cada centímetro de mi estatura. Te voy a decir una cosa, Roberto, y escúchala bien, porque será lo último que escuches de mí en mucho tiempo. Yo no te di la vida para que me la quitaras. Y hoy aquí en este pasillo que huele a mierda, te quito el privilegio de llamarme madre. No. No, mamá, espera. Empezó a lloriquear, extendiendo las manos esposadas. Oficial, dije dándole la espalda a mi hijo y dirigiéndome al agente del Ministerio Público que observaba la escena con la boca abierta. Quiero levantar la denuncia. Con todo el peso de la ley, fraude, falsificación, intento de homicidio y delincuencia organizada. No puedes hacerme esto, gritó Camila desde el otro lado, su voz rasgando el aire. Somos tu familia. Sin nosotros te vas a quedar sola, vieja bruja, sola con tu dinero y tus gatos. Nadie te va a llorar cuando te mueras de verdad. Me detuve. La amenaza de la soledad. Su última carta. Se giré despacio y la miré. Ella estaba despeinada con los ojos hinchados, una imagen patética de la derrota, pero su veneno seguía intacto. Prefiero morir sola, Camila. Le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma, que vivir acompañada por asesinos. Y no te preocupes por quién me va a llorar. Preocúpate por quién te va a llevar cigarros a la cárcel porque tu padre está en la morgue y tu marido. Señalé a Roberto, que sollozaba en el suelo. Tu marido no sirve ni para salvarse a sí mismo. Entré a la oficina del fiscal. El licenciado Vargas cerró la puerta silenciando los gritos de la pareja que alguna vez amé. Me senté frente al escritorio de metal. El fiscal, un hombre joven con cara de cansancio, preparó la máquina de escribir. ¿Está segura de esto, señora Montero?, preguntó mirándome con respeto y un poco de miedo. Una vez que firmemos, no hay vuelta atrás. Es su hijo. Tomé la pluma. Mi mano no tembló. Recordé la caja de cartón donde dormía Roberto de bebé. Recordé el amor incondicional. Pero también recordé la frialdad con la que me vio beber el vino, o al menos intentarlo. El amor de madre es infinito, sí, pero la dignidad de una mujer tiene un límite. Y mi límite se había cruzado esa noche. Ese hombre allá afuera no es mi hijo, señor fiscal, dije firmando el papel con un trazo firme y definitivo, rompiendo la hoja con la fuerza de la tinta. Ese hombre es un extraño que se parece a alguien que yo conocía. Proceda. Que caiga quien tenga que caer. El sonido de la pluma rasgando el papel fue el único ruido en la habitación. Afuera la tormenta arreciaba sobre la Ciudad de México, pero dentro de mí por primera vez en años empezaba a salir el sol. La batalla legal apenas comenzaba, pero la batalla moral ya la había ganado. Regresar a casa esa noche fue como entrar a un mausoleo. La mansión en Lomas de Chapultepec, esa que Roberto y yo habíamos llenado de risas y luego de silencios incómodos, se sentía ahora inmensa, fría y hostil. El servicio se había retirado, asustado por las noticias que ya corrían como pólvora en las redes sociales. Solo el eco de mis propios pasos sobre el mármol me daba la bienvenida. Me quité los zapatos de tacón en el vestíbulo dejándolos tirados allí sin importarme la etiqueta. Por primera vez en 40 años, no me sentía como la dueña del castillo, sino como el fantasma que lo habita. Subí las escaleras arrastrando los pies, apoyando todo mi peso en el barandal, sintiendo que cada escalón era una montaña. No fui a mi habitación. Mis pies, movidos por una curiosidad masoquista, me llevaron al ala este de la casa, el territorio de ellos, el nido de las víboras. Empujé la puerta de la habitación de Roberto y Camila. El olor me golpeó de inmediato, una mezcla de perfume caro, laca para el pelo, y ese aroma rancio a encierro que tienen las habitaciones donde se conspiran maldades. Encendí la luz. Todo estaba impecable, ridículamente ordenado, como si esperaran regresar en cualquier momento. Pero yo sabía que esa cama king size, con sábanas de seda egipcia, no volvería a sentir el calor de sus cuerpos en mucho tiempo. Me acerqué al escritorio de Roberto. Estaba lleno de papeles, bocetos y carpetas. Mi hijo siempre fue desordenado con sus ideas, pero meticuloso con sus ambiciones. Empecé a revisar. Al principio solo encontré estados de cuenta, facturas de tarjetas de crédito, con montos obscenos en tiendas de París y Milán. Nada nuevo. La codicia de Camila era un pozo sin fondo, que yo ya conocía.
Pero entonces, debajo de una pila de revistas de arquitectura, encontré un plano enrollado. Lo extendí sobre la mesa, alisando las esquinas con mis manos temblorosas. Era un proyecto de remodelación para esta misma casa. La fecha en la esquina inferior derecha era de hace 6 meses. 6 meses. Llevaban medio año planeando mi funeral. Mis ojos recorrieron las líneas azules y sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. En el plano, mi habitación, la recámara principal que compartí con mi esposo y donde lloré su muerte, había desaparecido. En su lugar había un gimnasio enorme con sauna y jacuzzi. Y mi jardín, mi adorado jardín donde cultivo mis rosas y hablo con mis recuerdos, estaba tachado con una X roja agresiva. Piscina infinita y área de asador, decía la nota al margen con la letra picuda de Camila. Me llevé la mano a la boca para ahogar un sollozo, pero lo que salió fue una risa. Una risa seca, histérica, dolorosa. Ya se habían repartido mis huesos antes de que yo dejara de respirar, pensé. No solo querían mi dinero, querían borrarme. Querían eliminar cualquier rastro de mi existencia en esta casa, como si yo fuera una mancha de humedad en la pared que se tapa con pintura nueva. Esa X roja sobre mis rosas me dolió más que el veneno, porque el veneno mata el cuerpo, pero el olvido mata el alma. Camila no quería una suegra, quería un fantasma. Y Roberto, mi hijo, había sostenido el lápiz para tachar el santuario de su madre. Seguí buscando ahora con una furia fría y metódica. Necesitaba saberlo todo. Necesitaba beberme el cáliz de la verdad hasta las heces. Abrí el cajón personal de Roberto. Estaba cerrado con llave, pero un cortapapeles de plata y la fuerza de una madre despechada fueron suficientes para forzar la cerradura. Adentro había una carpeta negra, sencilla, sin etiquetas. La abrí. Lo primero que vi fue un folleto tríptico. Residencia geriátrica El Crepúsculo. El nombre sonaba poético, pero las fotos eran deprimentes. Paredes despintadas, patios de cemento gris, ancianos, sentados en sillas de plástico, mirando a la nada. Busqué la dirección. Estaba en una zona marginada del Estado de México, un lugar donde nadie va si no es obligatorio. Leí el presupuesto adjunto. Era la tarifa más barata. Habitación compartida, 4 camas, sin servicio de enfermería nocturna, alimentación básica. Mis manos empezaron a temblar tan fuerte que el papel hizo ruido. Tenían acceso a $53 millones. Iban a heredar un imperio. Y aún así, planeaban refundirme en un moridero de tercera categoría, durmiendo con extraños, comiendo sobras, lejos de mis médicos, lejos de mi dignidad. No era una cuestión de dinero. Con lo que Camila gastaba en un bolso podrían haberme pagado una suite en el mejor asilo de Suiza. Esto no era economía. Esto era crueldad. Esto era odio. Me odiaban. Me odiaban por estar viva, por tener el control, por ser quien firmaba los cheques. Querían castigarme por haberlos hecho esperar. Malditos. Susurré, y la palabra se sintió insuficiente. Malditos sean 1000 veces. Cerré la carpeta, pero mi mente ya estaba maquinando. Si ellos pensaban que yo era una vieja indefensa, que merecía un catre en un asilo de mala muerte, iban a descubrir muy pronto que esta vieja tenía garras y que todavía sabía cazar. A la mañana siguiente, no me quedé en la cama llorando. A las 8 en punto, estaba parada en la entrada del edificio corporativo de Farmacias Montero. Llevaba mi mejor traje sastre, mis perlas y el maquillaje impecable. Nadie iba a ver mis ojeras. Nadie iba a oler mi miedo. Al entrar, el silencio se hizo pesado. Las recepcionistas dejaron de teclear. Los ejecutivos se congelaron con el café en la mano. Todos sabían. Las noticias del arresto de Roberto y el escándalo del envenenamiento frustrado estaban en todas las portadas digitales. Me miraban con una mezcla de morbo y terror. ¿Qué iba a hacer? La jefa iba a despedir a todos. Iba a cerrar la empresa. Caminé hacia el elevador privado. Don Jacinto, el guardia de seguridad que llevaba 30 años con nosotros, me abrió la puerta. Tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado. «Buenos días, doña Alma», dijo, y su voz se quebró. Se quitó la gorra, un gesto de respeto antiguo que me conmovió. «Buenos días, Jacinto», respondí manteniendo la frente en alto. «Todo en orden». Él bajó la mirada avergonzado. «Señora, yo necesito decirle algo. Si no se lo digo, me voy a morir de la vergüenza». Me detuve. El elevador esperaba. «¿Qué pasa, Jacinto?» El joven Roberto empezó retorciendo la gorra entre sus manos callosas. «Hace una semana
sacó unas cajas del archivo muerto. Me pidió que le ayudara a cargarlas a su camioneta. Eran documentos viejos de la época de su esposo. Me dijo que los iba a digitalizar. Jacinto levantó la vista y vi el miedo en sus ojos. Pero señora, no se los llevó a ninguna oficina. Los quemó en el incinerador de basura del patio trasero. Me dijo que si yo abría la boca me dejaba sin pensión y hacía que me metieran a la cárcel por robo. Sentí un frío glacial en la espalda. Documentos de la época de mi esposo. Roberto no solo estaba robando el futuro, estaba borrando el pasado. Estaba destruyendo la historia de la empresa, probablemente pruebas de patentes antiguas o acuerdos fundacionales que protegían mi posición como socia mayoritaria vitalicia. ¿Por qué no me dijiste antes, Jacinto?, pregunté con suavidad porque entendía el miedo de un hombre que necesita su trabajo. Porque el joven Roberto era, el patrón. Y usted, con todo respeto, señora, parecía que ya no mandaba. Él nos dijo que usted ya estaba mal de la cabeza. Ahí estaba otra vez. La narrativa de la locura. Roberto se había encargado de sembrar la duda entre mis empleados más leales. Les había hecho creer que yo era una anciana senil, para que nadie cuestionara sus órdenes, para que nadie acudiera a mí cuando veían cosas raras. Me habían aislado dentro de mi propio reino. No estoy loca, Jacinto, le dije poniendo una mano sobre su hombro. Y tú no te vas a quedar sin pensión, pero necesito que vayas ahora mismo a Recursos Humanos y me traigas la bitácora de entradas y salidas de los últimos 6 meses. Quiero saber quién entraba aquí de noche cuando yo dormía. Jacinto asintió, enderezándose, recuperando la dignidad al ver que su jefa estaba de vuelta. Enseguida, señora. Y perdóneme. Subí a mi oficina. La oficina de la presidencia. Estaba igual que siempre, pero el aire se sentía viciado. Me senté en mi silla de cuero, esa silla desde donde había cerrado tratos millonarios. El teléfono de mi escritorio empezó a sonar. Era la línea privada, la que solo tienen familiares y socios de muy alto nivel. Dudé un segundo. «Sería Roberto desde la cárcel. Sería algún periodista buitre», contesté. «Bueno, doña Alma, soy Vargas». La voz del abogado sonaba tensa, apresurada. «No cuelgue y escuche con atención. Estoy saliendo de la fiscalía. La situación de Rogelio Cruz se ha complicado y no me refiero a su salud». «¿Se murió?», pregunté sin sentir ni una pizca de emoción. «No, todavía no. Pero ojalá lo hubiera hecho por su propio bien», dijo Vargas, y escuché el sonido de una puerta de coche cerrándose de golpe. «Señora, los acreedores de juego de Rogelio no son casinos de Las Vegas. Investigamos la deuda. Los pagarés están a nombre de una empresa fantasma vinculada con los del norte. Usted sabe a quiénes me refiero. El narcotráfico. La maña». Se me secó la boca. «Los del norte no demandan, ellos ejecutan. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Vargas, Rogelio es el deudor, no yo». «El problema, doña Alma», continuó Vargas, y su voz bajó un tono cargada de un miedo real, «es que Roberto firmó como aval solidario usando los activos de Farmacias Montero. Puso la flotilla de camiones y 2 centros de distribución como garantía de la deuda de su suegro». El auricular casi se me cae de la mano. Aval solidario. Eso significaba que la deuda de sangre de Rogelio ahora era mi deuda. Que los narcos no iban a ir a cobrarle a un moribundo en el hospital ni a un preso en el reclusorio. Iban a venir por mí. Iban a venir por mi empresa. «¿De cuánto estamos hablando?», pregunté, sintiendo que el piso se abría bajo mis pies. «De $4 millones, señora. Más intereses. Intereses de calle». Colgué el teléfono lentamente. Me quedé mirando por el ventanal hacia la inmensidad de la Ciudad de México. Pensé que el enemigo estaba en la cárcel. Pensé que con encerrar a Roberto y a Camila la pesadilla había terminado. Qué ingenua fui. Ellos no solo habían intentado matarme, habían abierto las puertas del infierno y habían invitado a los demonios a pasar. Roberto, en su estupidez infinita, había hipotecado mi vida a los criminales más peligrosos del país. De repente mi secretaria entró pálida como un papel. Traía un arreglo floral enorme, grotesco, de rosas negras y listones morados. Parecía una corona fúnebre. «Señora», balbuceó la chica temblando, «esto acaba de llegar. No trae tarjeta». El mensajero dijo que es un recordatorio de que los plazos se vencen. Miré las flores muertas. El olor a podrido llenó la oficina impecable. No era una amenaza sutil, era una declaración de guerra.
Roberto me había dejado una herencia, sí, una diana pintada en la espalda. Me levanté, caminé hacia el arreglo y arranqué una tarjeta pequeña que estaba escondida entre las espinas. Solo tenía una palabra escrita con tinta roja: pagas. Respiré hondo. El miedo intentó paralizarme, intentó decirme que me rindiera, que vendiera todo y huyera. Pero luego miré la foto de mi esposo en el escritorio, miré mi empresa, miré mi vida. Muy bien, dije al aire tirando la tarjeta al cesto de basura. ¿Quieren cobrar? Pues vengan. Pero les advierto una cosa, yo no soy Roberto, y yo no firmo cheques con miedo. El olor de esas rosas negras muertas impregnó mi oficina mucho después de que Jacinto se llevara el arreglo fúnebre al basurero. No era solo un hedor vegetal, era el aroma metálico del miedo, ese que se te mete en el paladar y te deja un sabor a cobre y ceniza. Me quedé parada frente al ventanal mirando la inmensidad de la Ciudad de México, esa bestia de asfalto que esconde tantos monstruos como milagros. La tarjeta roja con la palabra pagas seguía grabada en mi retina. No era una amenaza vacía. En este país, cuando los del norte te mandan flores, es porque ya están cavando el agujero. Mi hijo, mi estúpido y avaricioso hijo, no solo había vendido su alma al diablo, sino que había puesto mi cabeza como garantía. El licenciado Vargas entró sin tocar. Ya no había protocolo entre nosotros, solo la urgencia de la supervivencia. Traía el rostro gris envejecido. Doña Alma, la situación es peor de lo que pensamos, dijo cerrando la puerta con llave y bajando las persianas, como si eso pudiera protegernos de los francotiradores invisibles. Hice unas llamadas discretas. No podemos ir a la policía con esto. La mitad de los comandantes de la zona están en la nómina de esa gente. Si denunciamos la extorsión, firmamos la sentencia de muerte de Roberto antes de que llegue la noche. Vargas se aflojó la corbata temblando. Ellos no quieren dinero, señora. O bueno, no solo por dinero. Quieren las rutas, quieren que Farmacias Montero se convierta oficialmente en su red de distribución logística. Sentí que las rodillas me fallaban y me dejé caer en mi silla de cuero. Logística, claro. Teníamos camiones refrigerados que cruzaban el país sin ser molestados por los retenes militares gracias a nuestros permisos sanitarios federales. Éramos el caballo de Troya perfecto, me estás diciendo. Vargas, susurré, sintiendo la bilis subir por mi garganta. Que mi hijo y su suegro no solo pidieron prestado para jugar al póker. Me estás diciendo que vendieron mi empresa para convertirla en una narcomula. Vargas asintió, incapaz de mirarme a los ojos. En ese momento el dolor de madre desapareció, incinerado por una furia tan blanca y pura que casi me cega. Roberto no era un niño confundido, era un traidor a la patria, a su sangre y a la memoria de su padre. Quiero verlo, dije poniéndome de pie de un salto. Llévame al reclusorio norte. Ahora mismo. Vargas intentó protestar balbuceando sobre la seguridad, pero una mirada mía fue suficiente para callarlo. No me vengas con cuentos de miedo, abogado. Si me van a matar, que me maten mirándome a los ojos. Pero antes ese malnacido me va a escuchar. El trayecto al reclusorio fue silencioso. La lluvia había recrudecido, convirtiendo las calles en ríos de lodo negro. Al llegar el ambiente era opresivo. El olor a humanidad hacinada, a orina y desinfectante barato me golpeó como un puño. Pasé los filtros de seguridad con la cabeza alta, ignorando los chiflidos de los internos que colgaban de las rejas como animales enjaulados. Cuando finalmente trajeron a Roberto al locutorio de los abogados, apenas lo reconocí. Llevaba solo 3 días encerrado, pero parecía que habían pasado 10 años. Tenía el labio partido, un ojo morado que apenas podía abrir y le faltaba un diente. Caminaba cojeando, arrastrando los pies, con el uniforme beige sucio y manchado de sangre seca. Se sentó frente a mí y no tuvo el valor de levantar la cara. «Mírate», le dije, y mi voz salió sin compasión, fría como el acero. «Pareces una rata de alcantarilla que acaba de caer en la trampa. ¿Te pegaron, Roberto? ¿O fue solo una caricia de bienvenida de tus nuevos socios?» Él empezó a llorar, un sonido patético gutural, mezclado con mocos y saliva sanguinolenta. «Mamá, sácame de aquí. Me van a matar». Me dieron 24 horas. Gimoteó, intentando agarrar mis manos a través de la mesa, pero yo las retiré como si él tuviera lepra. El mensaje de las flores también me llegó a mí. Me dijeron que si no cedes las rutas para mañana al mediodía, me van a cortar el cuello en las duchas y te van a mandar mi cabeza en una hielera de Oxxo. El horror de la imagen me hizo temblar por dentro,
pero por fuera me mantuve de piedra. Ceder las rutas. ¿Tú crees que voy a entregar 40 años de trabajo honesto a unos criminales para salvar tu pellejo? ¿Crees que voy a dejar que usen mis camiones para envenenar a los hijos de otras madres? Me incliné hacia él clavándole la mirada. Dime la verdad, Roberto, toda la verdad. Rogelio era un jugador, sí, pero no tenía los contactos para llegar a los del norte. ¿Quién hizo el enlace? ¿Quién abrió esa puerta? Roberto dudó. Miró a los lados, aterrorizado. Si te digo, la van a matar a ella también. ¿A quién? Grité, perdiendo la paciencia, golpeando la mesa de metal con mi puño. Habla, o te juro por Dios que yo misma le digo al guardia que deje la celda abierta esta noche. Fue Camila, gritó él rompiéndose en pedazos. Fue Camila. Ella no es de Monterrey, mamá. Su apellido no es Cruz de Abolengo. Su padre Rogelio era el contador de uno de los jefes en Tamaulipas hace 20 años. Huyeron con dinero robado y se inventaron una vida nueva aquí. Pero el pasado los encontró. El mundo se detuvo. Camila. La nuera perfecta, la que se quejaba de que mis muebles olían a viejo, la que quería ser de la alta sociedad. No era una nueva rica vulgar, era la hija de un lavador de dinero. Todo tenía sentido ahora. Su frialdad, su ambición desmedida, su falta de escrúpulos. No era mala educación, era herencia criminal. Se había casado con mi hijo no por amor ni siquiera por el dinero legal, sino para tener una estructura limpia donde lavar los pecados de su padre. Roberto no era su esposo, era su lavadora. ¿Me estás diciendo? Susurré sintiendo cómo la traición se clavaba más hondo, que metiste a la hija de un narco en mi casa, en mi cama, en mi empresa. Y lo sabías antes de casarte. Roberto asintió sollozando. Ella me dijo que ya estaban limpios, que solo necesitaban un poco de ayuda para pagar la vieja deuda de su papá y que nos dejarían en paz. Yo la amaba, mamá, y pensé que con el dinero de la empresa podría arreglarlo todo sin que tú te enteraras. Eres un imbécil, escupí la palabra, un imbécil peligroso. Vendiste nuestra seguridad por una cara bonita y unas nalgas operadas. Me puse de pie asqueada. El aire del locutorio se sentía irrespirable. «Mamá, ¿qué vas a hacer?», preguntó Roberto con los ojos desorbitados por el pánico. «El plazo se vence mañana. Tienen un abogado listo con los papeles de traspaso de las acciones de logística. Solo tienes que firmar. Si firmas, perdonan la deuda y me protegen aquí adentro. Si no firmas, soy hombre muerto». Era el ultimátum final. La vida de mi hijo a cambio de mi empresa. Mi sangre a cambio de mi dignidad. Cualquier madre habría firmado. Cualquier madre habría entregado el mundo entero para que no tocaran un pelo de su hijo. Pero yo miré a ese hombre destruido, a ese cómplice de su propia desgracia, y recordé a los niños con cáncer recibiendo agua con azúcar. Recordé a los choferes honestos que serían obligados a cargar droga o morirían en las carreteras. Si yo firmaba, no solo salvaba a un criminal, condenaba a cientos de inocentes. Me convertiría en parte de la cadena. Me convertiría en lo que más odiaba. «Escúchame bien, Roberto», le dije, y mi voz sonó tan tranquila que hasta a mí me dio miedo. «Voy a salir de aquí, voy a ir a la empresa, y voy a tomar una decisión, pero no esperes que te salve. Tú te metiste en la cama con escorpiones. Ahora no me pidas que yo me deje picar para que tú duermas tranquilo». «Mamá, no me puedes dejar morir». «Soy tu hijo», aulló él tratando de levantarse, pero los guardias lo sometieron contra la mesa. «Mamá, por favor». Salí del locutorio con sus gritos taladrándome la espalda. Caminé por el pasillo largo y gris ignorando las lágrimas que me nublaban la vista. Al llegar al estacionamiento, Vargas me esperaba junto al auto fumando un cigarro con manos temblorosas. «¿Qué le dijo? Señora, ¿qué vamos a hacer?». El notario de esa gente llamó a mi despacho. «Quieren una cita mañana a las 9». Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. Enderecé la espalda. Miré al cielo nublado y luego miré a mi abogado. «No va a haber cita, Vargas», dije. «Pero lo van a matar», susurró él. Tal vez, respondí, y el dolor de esas dos palabras casi me dobla. «Pero si entrego la empresa nos matan a todos de todas formas. Una vez que tengan las rutas, no nos necesitan vivos. Roberto ya está muerto, Vargas. Estaba muerto desde el día que aceptó el primer peso sucio». Saqué mi teléfono. Marqué el número de un viejo amigo de mi esposo, el general retirado Cárdenas, un hombre de los de antes, de los que todavía creían en el honor,
y que ahora asesoraba a la inteligencia federal al más alto nivel. Doña Alma contestó la voz grave al otro lado. General, dije, y mi voz no tembló. Necesito verlo. Tengo información sobre una red de lavado y distribución que involucra a los del norte. Tengo nombres, tengo rutas y tengo las confesiones. Voy a entregarlo todo. Vargas me miró con horror. Señora, eso es suicidio. Si hace eso, no hay vuelta atrás. Roberto eligió su camino, lo interrumpí subiéndome al auto. Yo voy a elegir el mío. No voy a ser la madre de un narco, prefiero ser la madre de un cadáver que la socia de un asesino. Arranca el coche, Vargas. Vamos a quemar las naves. Mientras el auto se alejaba del reclusorio, sentí que una parte de mi corazón se quedaba ahí encerrada entre muros de concreto. Sabía que posiblemente estaba firmando la sentencia de mi único hijo, pero también sabía que hay cosas peores que la muerte. Vivir arrodillada, vivir con miedo, vivir sabiendo que tu legado sirve para destruir a tu país. Eso es peor. Esa noche doña Alma Montero murió un poco, pero la jefa renació entre las cenizas lista para la guerra final. Firmar la declaración ante el general Cárdenas fue el acto más doloroso de mi vida, más doloroso que el parto de 30 horas que trajo a Roberto al mundo y definitivamente más agónico que enterrar a mi esposo. Estábamos en una casa de seguridad en la colonia Condesa, un lugar discreto, sin letreros, donde el olor a café rancio y cigarrillo barato impregnaba las paredes. El general, un hombre de 70 años con la piel curtida por el sol y cicatrices que contaban historias de guerras olvidadas, revisó los documentos que le entregué con una lupa. Cada página que pasaba era un año de cárcel para mi hijo. Cada nombre que yo señalaba en la estructura logística de los del norte era un clavo en el ataúd de la vida que Roberto había conocido. Yo no estaba entregando a un criminal cualquiera. Estaba entregando mi propia sangre para que el Estado la devorara. Doña Alma, dijo el general quitándose los lentes y mirándome con una mezcla de respeto y lástima profunda. Usted sabe lo que esto significa. Una vez que activemos el operativo no habrá marcha atrás. Vamos a congelar todo. Vamos a catear los centros de distribución y vamos a trasladar a su hijo a un penal federal de máxima seguridad para evitar que lo maten, pero también para evitar que escape. Se acabaron los privilegios. Se acabaron las visitas de contacto. Roberto va a conocer el verdadero infierno. Me sostuvo la mirada. ¿Está segura? ¿No prefiere ceder las rutas y salvar el pellejo? Me tembló la barbilla, pero no la voz. General, le respondí sintiendo que el corazón se me hacía piedra pómez seco y rasposo. Si cedo las rutas, mi hijo vivirá, pero vivirá como un esclavo del narco, y mi empresa servirá para matar a los hijos de otros. Prefiero que Roberto me odie desde una celda de concreto a que me desprecie desde una tumba de oro. Hágalo, destruya todo lo que tenga que destruir, pero limpie mi apellido. El operativo limpieza comenzó esa misma madrugada. Fue brutal, rápido y quirúrgico. No hubo noticias en la televisión al principio, porque así operan las cosas que importan de verdad en este país, en silencio y con contundencia. Mis camiones fueron interceptados en la carretera a Laredo. Los almacenes fueron rodeados por la Guardia Nacional. Y en el reclusorio norte a Roberto lo sacaron de su celda en medio de la noche, no para matarlo como habían amenazado los acreedores, sino para trasladarlo al altiplano, la fortaleza inexpugnable, donde encierran a los que ya no tienen nombre, solo número. Se salvó de la navaja de los sicarios, sí, pero cambió una muerte rápida por una muerte lenta en vida. Mientras el mundo de Roberto se colapsaba entre muros de hormigón, el destino decidió cobrarle la factura final a Rogelio. No hizo falta un juicio ni una sentencia. La justicia divina tiene sus propios tiempos y no acepta apelaciones. A las 3 de la tarde del día siguiente recibí una llamada del hospital penitenciario. La olanzapina, combinada con el alcohol y años de vida disipada, había provocado una falla renal masiva. Rogelio Cruz, el hombre que se creía intocable, el patán que se burló de mi vejez y escupió en mi mesa, murió solo, atado a una cama de metal, delirando por la fiebre y gritando nombres de caballos de carreras que nunca ganaron. Murió como vivió doña Alma. Me dijo Vargas por teléfono, con esa frialdad clínica de los abogados que han visto demasiado. Murió debiendo dinero y echándole la culpa a la suerte. Nadie reclamó el cuerpo, señora. Ni siquiera su hija preguntó por él. ¿Qué hacemos? Que lo echen a la fosa común, respondí y colgué. No sentí satisfacción, solo un vacío inmenso.
Rogelio era un parásito, pero era un ser humano. Sin embargo, su muerte fue la confirmación de que el mal, por mucho ruido que haga, siempre termina en silencio y soledad. No iba a gastar un solo peso de mi fortuna en enterrar al hombre que intentó robarla. Que los gusanos hicieran el trabajo que la sociedad no pudo, pero la verdadera obra maestra del karma estaba reservada para Camila. Ah, Camila, la princesa de Polanco, la mujer que miraba a mis empleados por encima del hombro. Cuando los federales le mostraron las pruebas de que Roberto y su padre la habían implicado, y cuando supo que su padre había muerto y que Roberto estaba incomunicado en un penal de máxima seguridad, su lealtad de esposa se evaporó más rápido que su perfume barato. Yo no sabía nada. Gritaba en los interrogatorios, según me contó Vargas. Ellos me obligaron. Roberto me pegaba. Mi papá me amenazaba. Yo soy una víctima de violencia de género. Era mentira, por supuesto. Todos sabíamos que ella era el cerebro detrás de la ambición de Roberto. Pero en este sistema judicial, el que canta primero canta mejor. Camila llegó a un acuerdo con la fiscalía. A cambio de entregar las cuentas en las Islas Caimán y detallar cómo lavaban el dinero a través de las remodelaciones de la casa, le redujeron los cargos. No iría a la cárcel federal por delincuencia organizada. Le dieron 5 años de libertad condicional. Pero el juez, un hombre viejo y sabio que parecía haber leído mi mente, le impuso condiciones que eran peores que la cárcel para una mujer como ella. Le confiscó todo, absolutamente todo. Las cuentas, los coches, las joyas, la ropa de diseñador, los bolsos, que valían más que una casa de interés social. Todo fue incautado para pagar la reparación del daño a la empresa y las multas al Estado. Camila salió del juzgado con lo puesto unos jeans viejos y una camiseta que le prestaron en la Defensoría de Oficio. La vi salir por la puerta trasera de los tribunales. Yo estaba en mi coche observando desde la seguridad de los vidrios polarizados. No había prensa, gracias a Dios. Camila caminaba encorvada mirando al suelo. Ya no había altivez en su paso. Se detuvo en la banqueta buscando un Uber en un teléfono viejo que probablemente acababa de comprar en un Oxxo. Lloraba. No era el llanto manipulador de la cena. Era el llanto de quien se sabe desnuda ante el mundo. «Mírela, señora», murmuró mi chofer negando con la cabeza. «Parece una pordiosera. ¿Quién la vio y quién la ve?» «No es una pordiosera», Manuel, corregí sintiendo una punzada de lástima que aplasté de inmediato. «Es una mujer que acaba de recibir la factura de su propia vanidad. Y créeme, le salió barata. Todavía tiene su libertad. Su marido no tuvo la misma suerte. Roberto, mi Roberto, la audiencia de sentencia de mi hijo fue a puerta cerrada 2 meses después. No me permitieron entrar por ser testigo y víctima, pero Vargas estuvo ahí. Cuando salió traía la cara larga. 20 años, doña Alma me dijo sentándose a mi lado en la banca del pasillo. El juez fue implacable por el tema de los medicamentos falsos. Dijo que traficar con la salud es un crimen de lesa humanidad. Lo mandaron al altiplano de forma definitiva. 20 años. Mi hijo saldría siendo un anciano. Saldría cuando yo ya estuviera muerta. ¿Dijo algo?, pregunté con la voz hecha un hilo. Preguntó por mí. Vargas suspiró dudando si decirme la verdad. Vargas, dímelo, insistí. Ya no me puedes romper el corazón, ya no queda nada que romper, dijo. Vargas tragó saliva. Dijo que usted está muerta para él, que prefiere podrirse en esa celda que deberle la vida a una madre que lo traicionó. Dijo que ojalá el veneno hubiera funcionado. Cerré los ojos. Las palabras dolieron, sí, pero no sangraron. Ya había sangrado todo lo que tenía que sangrar. Roberto no hablaba desde el arrepentimiento. Hablaba desde el rencor de un niño malcriado al que por fin le quitaron el juguete. Nunca iba a entender. Nunca iba a comprender que lo salvé de ser un asesino, aunque para eso tuviera que convertirlo en un presidiario. Está bien, dije poniéndome de pie y alisándome la falda. Si estoy muerta para él, entonces que descanse en paz mi recuerdo. Vámonos, Vargas. Tengo una empresa que levantar y una casa que limpiar. Regresar a la mansión fue el último paso de este calvario. La casa estaba vacía. La servidumbre había limpiado la habitación de Roberto y Camila por orden mía. Todas sus cosas, las que no se llevó la fiscalía, estaban en bolsas negras de basura en la entrada listas para ser donadas. Subí a mi habitación. Me asomé al jardín. Allí estaba mi rosal intacto. No había X roja, no había piscina infinita, solo mis flores resistiendo el invierno, floreciendo a pesar de la tormenta.
Pero la casa estaba demasiado silenciosa, un silencio que retumbaba. Me senté en mi sillón favorito y miré a mi alrededor. Tenía $53 millones en la cuenta, o lo que quedaba después de pagar multas y abogados. Tenía mi empresa de vuelta, tenía mi salud, pero no tenía familia. La victoria tenía un sabor amargo como a café frío. Me pregunté si había valido la pena. Me pregunté si debía haberme bebido esa copa y dejar que ellos ganaran, dejar que me encerraran en el asilo barato mientras ellos despilfarraban mi legado. Tal vez habría sido más fácil. La ignorancia es una bendición, dicen. Entonces sonó el timbre. Era Mateo. El muchacho entró con una caja de cartón llena de documentos y una sonrisa tímida. Jefa, perdón la hora. Traigo los reportes de la fundación. Bueno, le traje pan dulce. Pensé que no querría cenar sola hoy. Miré a ese chico que no tenía mi apellido, ni mi sangre, ni mi dinero, pero que tenía la decencia de preocuparse por si una vieja había cenado. Y en ese momento, la amargura se disipó un poco. Entendí que la familia no se define por el ADN. La familia son los que se quedan cuando el barco se hunde. Pasá, muchacho, le dije, sintiendo que por primera vez en meses podía respirar sin dolor. Pon la cafetera. Tenemos mucho trabajo. Esos estudiantes de medicina no se van a becar solos. Y mañana quiero que me ayudes a buscar un personal de limpieza para el edificio corporativo. Tengo una vacante especial que necesito llenar con urgencia. Mateo me miró confundido. Una vacante especial, doña Alma. Sonreí, y fue una sonrisa genuina, cargada de una justicia poética que solo la vida te regala si eres paciente. Sí, Mateo. Necesito a alguien para limpiar los baños de la planta baja. Y creo que ya sé exactamente quién necesita el trabajo para cumplir sus horas de servicio comunitario. La venganza no es dulce, amigos. La venganza es un plato que se sirve frío y se limpia con cloro. Pero la justicia, la justicia, es el único postre que no empalaga. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero eso es una mentira piadosa que nos decimos para poder dormir por las noches. El tiempo no cura. El tiempo cicatriza. Y las cicatrices, aunque ya no sangren, siempre están ahí para recordarte dónde estuvo la herida, dónde entró el cuchillo y quién sostenía el mango. Han pasado 12 meses desde aquella noche en el restaurante, un año entero desde que la vida que yo creía tener se desmoronó como un castillo de naipes soplado por la traición. Hoy la Ciudad de México amanece con ese sol pálido de invierno que ilumina, pero no calienta, muy parecido a mi corazón en estos días. Me miro al espejo mientras me ajusto los aretes de perlas. Las arrugas siguen ahí más profundas, tal vez, pero la mirada ha cambiado. Ya no veo a la anciana vulnerable que temía quedarse sola. Veo a una sobreviviente. Veo a la jefa. Antes de ir a la oficina para la firma final del fideicomiso, pedí al chofer que me desviara hacia el penal del altiplano. Necesitaba hacerlo. Necesitaba verlo una última vez, no para perdonarlo, sino para enterrarlo. El trámite para entrar a un penal de máxima seguridad es humillante, diseñado para recordarte que ahí dentro la humanidad se queda en la puerta. Cuando finalmente me senté tras el cristal blindado, tuve que contener la respiración. Roberto apareció escoltado por 2 guardias. Ya no quedaba nada del junior arrogante de trajes italianos. Estaba rapado, delgado hasta los huesos, con la piel cetrina de quien no ve la luz del sol. Sus ojos, antes llenos de ambición, ahora eran 2 pozos vacíos de odio y resignación. ¿A qué viniste?, preguntó a través del interfono su voz rasposa y seca. A regodearte, a ver cómo se pudre tu obra maestra. No pestañeé. Vine a traerte esto, dije pegando una foto al cristal. Era una imagen de su padre, mi difunto esposo, inaugurando la primera farmacia hace 40 años. Quería que recordaras de dónde vienes, ya que olvidaste hacia dónde ibas. Roberto soltó una risotada cruel, mostrando los dientes amarillentos. Guárdate tus fotos y tu nostalgia barata, vieja. Tú me metiste aquí. Tú elegiste tu maldito dinero sobre tu propia sangre. ¿Crees que papá estaría orgulloso? Papá te hubiera escupido en la cara por entregar a su hijo a los lobos. Tu papá hubiera preferido un hijo preso que un hijo narco, respondí con frialdad. Y no elegí el dinero, Roberto. Elegí la dignidad. Te salvé la vida, imbécil. Si hubieras seguido afuera, los del norte ya te habrían colgado de un puente. Él se acercó al vidrio, empañándolo con su aliento rancio.
Hubiera preferido el puente. Aquí adentro estoy muerto de todas formas. Vete al diablo, mamá, y ojalá te mueras sola en esa mansión gigante, gritándole a las paredes. Colgó el teléfono con violencia y se dio la vuelta sin mirar atrás. Vi cómo se lo llevaban arrastrando los pies encadenados. No lloré. Sentí curiosamente una ligereza inmensa. El cordón umbilical, ese que se había convertido en una soga alrededor de mi cuello, finalmente se había roto. Roberto tenía razón en una cosa: él estaba muerto, y yo acababa de salir de su velorio. El camino de regreso a la ciudad fue silencioso, pero mi mente bullía. La siguiente parada era el edificio corporativo de Farmacias Montero. Hoy era el día. Al entrar al lobby, el olor a lavanda y cera para pisos me recibió. Todo brillaba. La empresa había sobrevivido al escándalo, se había purgado, y ahora era más fuerte que nunca. Caminé hacia los elevadores, saludando a los empleados que me miraban con una mezcla de admiración y temor reverencial. Pero antes de subir mis pasos, se desviaron hacia los baños de la planta baja. Tenía que ver si mi nueva empleada estaba cumpliendo con sus obligaciones. Empujé la puerta del baño de damas. El olor a cloro era penetrante. Y allí estaba ella, Camila. La mujer que una vez me dijo que yo olía a naftalina, ahora estaba de rodillas tallando la cerámica de un inodoro con una fibra verde. Llevaba el uniforme gris genérico que le quedaba grande, el cabello recogido en una red y guantes de hule amarillo que le llegaban hasta los codos. Al escuchar la puerta, se giró sobresaltada, pensando que era una supervisora para regañarla. Cuando vio que era yo, se quedó petrificada. Se le cayó la fibra dentro del agua sucia. Nos miramos. No hubo palabras. No hacían falta. Sus ojos azules, antes altivos, estaban rojos por los vapores químicos y la humillación. Vi sus manos a través de los guantes traslúcidos. Ya no había manicura francesa, solo piel irritada y uñas cortas. «Se te pasó una mancha ahí en la esquina», dije señalando el suelo con la punta de mi zapato Ferragamo. Mi voz sonó casual, como si le estuviera pidiendo la sal en la mesa. Camila apretó la mandíbula. Vi cómo se le hinchaba la vena del cuello. Quería gritarme, quería saltarme encima. Pero sabía que cualquier reporte de mala conducta la enviaría directamente a la cárcel real, revocando su libertad condicional. Se tragó su veneno, bajó la cabeza, recogió la fibra del agua del inodoro y volvió a tallar. «Sí, señora», murmuró con la voz quebrada por el odio y la sumisión. «Que quede brillante, Camila», agregué antes de darme la vuelta. «En esta empresa nos gusta la limpieza. La basura siempre debe estar en su lugar». Salí de ahí, sintiendo que el aire era más puro. No era sadismo. Era justicia pedagógica. Camila estaba aprendiendo por primera vez en su vida lo que significa ganarse el pan con el sudor de la frente y no con la sangre de los demás. Subí a la presidencia. Mateo me esperaba en la sala de juntas. El muchacho estaba radiante, con una carpeta de piel sobre la mesa de caoba. A su lado estaba el notario público. «Todo está listo, doña Alma», dijo Mateo, ofreciéndome la pluma fuente de oro que perteneció a mi esposo. «Los estatutos de la Fundación Montero están redactados tal cual lo pidió. El 80% de sus acciones pasan al fideicomiso benéfico. El control operativo queda en manos de un consejo administrativo que yo presidiré bajo su supervisión». Tomé la pluma. Mis manos, esas manos viejas que habían mezclado medicinas, que habían cambiado pañales y que habían cambiado copas de veneno, ahora iban a cambiar el futuro. «¿Está segura?» «Doña Alma», preguntó el notario, un hombre cauteloso, «una vez que firme sus herederos biológicos, es decir, su hijo, no podrán reclamar ni un centavo. Esto es irrevocable». Miré por el ventanal. La ciudad se extendía ante mis ojos, vibrante y caótica. Pensé en Roberto en su celda. Pensé en Rogelio en la fosa común. Pensé en Camila limpiando inodoros. Ellos querían el dinero para destruir. Yo lo iba a usar para construir. «No tengo herederos biológicos, licenciado», respondí con una sonrisa serena. «Mi único heredero es el futuro». Firmé. El trazo fue firme, elegante, definitivo. Mateo me miró con los ojos brillantes. «Gracias, jefa. No le voy a fallar. Le prometo que este apellido va a significar algo bueno otra vez». Me acerqué a él y, rompiendo mi propia regla de hierro, lo abracé. No fue un abrazo protocolario. Fue un abrazo de madre a hijo, el hijo que la vida me regaló cuando el mío decidió perderse. «Lo sé, hijo. Lo sé». Esa tarde regresé a mi casa temprano. Salí al jardín. El sol del atardecer pintaba el cielo de tonos violetas y naranjas.
Me senté en mi banca favorita frente a los rosales que Roberto quería destruir para poner una piscina. Estaban floreciendo, unas rosas rojas intensas llenas de vida. La soledad ya no me pesaba. Me di cuenta de que estar sola no es lo mismo que estar desamparada. Había perdido una familia de mentira, sí, pero había recuperado mi alma. Tenía 68 años, una cadera que dolía con la lluvia y un corazón lleno de cicatrices, pero era libre. Libre de la manipulación, libre del miedo, libre de la obligación de amar a quienes me hacían daño. Queridas amigas hermanas que me escuchan al otro lado de esta pantalla, sé que mi historia ha sido dura. Sé que muchas de ustedes han llorado conmigo sintiendo tal vez que se miraban en un espejo oscuro, pero quiero pedirles que se acerquen. Quiero decirles algo al oído de mujer a mujer, de madre a madre. No cometan mi error de amar con los ojos cerrados. El amor de madre es sagrado, sí, pero no es suicida. No entreguen las llaves de su vida, ni las escrituras de su casa, ni la dignidad de su vejez a nadie, ni siquiera a los hijos. Porque los hijos crecen y a veces se tuercen. Mantengan algo para ustedes, un ahorro, una pasión, un espacio propio. Porque el dinero, tristemente en este mundo cruel, es la única trinchera que defiende a una anciana cuando las piernas ya no pueden correr. Y si alguna vez Dios no lo quiera, se encuentran frente a una copa de vino que huele raro o frente a una palabra que duele más que un golpe. Tengan el coraje de cambiar la copa. Tengan el coraje de levantarse de la mesa, porque la vida es demasiado corta para beber vinagre cuando te mereces el mejor vino. Soy Alma Montero. Sobreviví a la traición. Sobreviví a mi propia sangre. Y sigo aquí de pie, regando mis rosas. Gracias por caminar conmigo. Si esta historia encendió una llama en tu pecho, si te hizo abrazar más fuerte tu dignidad hoy, entonces todo ha valido la pena. Suscríbete, comparte y nunca, nunca dejes que nadie apague tu luz. Hasta la próxima historia. Aviso final. Esta historia es una obra de ficción creada con fines de entretenimiento y reflexión dramática. Los personajes, situaciones, empresas y lugares mencionados como Farmacias Montero o la familia Cruz son producto de la imaginación y cualquier parecido con personas reales es pura coincidencia. Sin embargo, los temas oscuros que se tocaron en este relato, como el maltrato y abandono de adultos mayores, la violencia económica, la extorsión, el crimen organizado y la falsificación de medicamentos, son problemas graves y reales que afectan a nuestra sociedad todos los días. La realidad lamentablemente a veces supera a la ficción. Si tú o alguien que conoces se encuentra en una situación de peligro, abuso familiar, despojo patrimonial o amenazas, no están solos. No intenten resolverlo por su propia mano como los personajes de esta historia. Busquen ayuda profesional inmediata. Acudan a las autoridades competentes, contacten a las líneas de ayuda del gobierno o busquen asesoría con organizaciones civiles especializadas en la protección del adulto mayor y víctimas del delito. El silencio es el mejor aliado de la injusticia. Romperlo es el primer paso hacia la libertad.